Cuando las esposas se cerraron en mis muñecas, no imaginé que mi hijo moriría en menos de 48 horas si nadie lo salvaba. Rodrigo Santillana Velázquez. Nunca pensó que su imperio se desmoronaría en una sola noche. Desde la ventana de su despacho en el piso 32 de la Torre Emperador en Madrid, solía observar la ciudad que había conquistado con sudor y ambición. 42 años de vida, 20 construyendo un legado inmobiliario que se extendía desde Barcelona hasta la Ciudad de México. Edificios, centros comerciales, complejos residenciales de lujo. El apellido Santillana era sinónimo de poder y riqueza. Pero esa madrugada del martes, todo cambió. Las luces azules y rojas de los vehículos policiales iluminaron la fachada de su mansión en La Moraleja. Rodrigo bajó las escaleras de mármol italiano descalzo, con el pantalón del pijama y una camiseta blanca. Su corazón latía con fuerza, sin entender qué sucedía. Mariana, su esposa, observaba desde el rellano del segundo piso con una expresión que Rodrigo no supo descifrar en ese momento. No era miedo, no era sorpresa, era algo peor, indiferencia. Rodrigo Santillana Velázquez queda arrestado por fraude financiero, malversación de fondos y estafa agravada, declaró el inspector Julián Vargas, mientras otro agente le colocaba las esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. ¿Qué? ¡Esto es una locura! Inspector, tiene que haber un error. Rodrigo forcejeó, pero las esposas ya estaban cerradas. Mariana, llama a Fernández, llama al abogado ahora mismo. Mariana descendió lentamente las escaleras, ciñéndose la bata de seda. Su rostro, habitualmente maquillado a la perfección, mostraba esa belleza fría que había conquistado portadas de revistas de sociedad. Se acercó, pero no para consolarlo. Se acercó para susurrar lo suficientemente bajo como para que solo Rodrigo pudiera escuchar. Ya lo sabía Rodrigo. Ya lo sabía todo. Antes de que pudiera procesar esas palabras, los agentes lo arrastraron hacia la puerta. Subió a la parte trasera de un vehículo policial mientras las cámaras de los reporteros, que habían llegado misteriosamente rápido, capturaban cada segundo de su humillación. Los flashes explotaban como petardos en la oscuridad de la madrugada. En la prisión preventiva de Soto del Real, Rodrigo fue despojado de su identidad. Su reloj Patek Philippe de 50.000 euros, su anillo de bodas, su billetera de cuero italiano, todo confiscado. Le dieron un uniforme gris y lo condujeron a una celda compartida con otros 3 hombres. El olor a humedad y desesperación lo golpeó como un puñetazo. «Bienvenido al infierno, millonario», se burló uno de los reclusos, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro. Rodrigo se sentó en el catre inferior y hundió el rostro entre las manos. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Fraude? ¿Malversación? Él jamás había robado un solo euro. Cada edificio, cada propiedad, cada inversión había sido legítima. Pero entonces recordó la firma. 3 meses atrás, su socio Augusto Mendoza le había presentado unos documentos rutinarios relacionados con una nueva inversión en Guadalajara, contratos, transferencias, autorizaciones. Rodrigo los había firmado confiando en el hombre que había sido su amigo durante 15 años. Dios mío, Augusto, murmuró. Todo encajaba. Las reuniones privadas de Augusto con inversionistas extranjeros, las llamadas misteriosas que cortaba cuando Rodrigo entraba, la insistencia en que Rodrigo firmara sin revisar, porque era solo papel o burocrático. Lo había traicionado. Había falsificado documentos, desviado millones de euros a cuentas fantasma y había puesto todo a nombre de Rodrigo. Al día siguiente, el abogado Fernández Aguirre llegó a la sala de visitas. Era un hombre de 60 años, con gafas de montura dorada y un maletín de cuero que pesaba tanto como las malas noticias que traía. «Rodrigo, la situación es grave, muy grave», comenzó Fernández, abriendo una carpeta repleta de documentos. «Las pruebas en tu contra son contundentes. Transferencias bancarias con tu firma, correos electrónicos desde tu cuenta corporativa, autorizaciones documentadas. Todo apunta a que tú orquestaste un esquema piramidal que defraudó a más de 200 inversionistas por 30 millones de euros. Pero yo no hice nada de eso. Fue Augusto. Él manipuló todo, Fernández. Tiene que investigarlo a él». «Ya lo hemos intentado». Augusto Mendoza presentó documentación que lo exime de cualquier responsabilidad. Incluso tiene correos tuyos, supuestamente tuyos, donde le ordenas realizar las transacciones fraudulentas. Falsificó esos correos. Tiene que haber una forma de demostrarlo. Fernández suspiró. Necesitamos tiempo. Y dinero. Mucho dinero. Pero hay otro problema, Rodrigo. El abogado hizo una pausa que heló la sangre del empresario. Mariana ha iniciado los trámites de divorcio.
y ha vaciado las cuentas bancarias accesibles. Todo lo que no estaba congelado por la investigación, ella lo retiró. Unos 2 millones de euros en efectivo y joyas. Rodrigo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Y Sebastián? ¿Mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? La expresión de Fernández se endureció aún más. Según tengo entendido, Mariana dejó la mansión ayer por la tarde. Se fue con maletas. Muchas maletas. ¿Y mi hijo? Respóndeme, Fernández. ¿Dónde está Sebastián? No lo sé, Rodrigo. Nadie lo sabe. Mientras Rodrigo Santillana se enfrentaba al colapso de su vida en una celda de 2 por 3 metros, a 15 kilómetros de distancia, en la mansión ahora silenciosa de La Moraleja, Violeta Durán Castellanos subía las escaleras hacia la habitación del bebé con el corazón en la garganta. Violeta tenía 28 años, el cabello castaño largo recogido en una coleta y unos ojos verdes que reflejaban tanto belleza como la dureza de quien había conocido la pobreza desde niña. Había llegado a España desde Oaxaca, México, 5 años atrás, con un sueño y $300 en el bolsillo. Trabajaba como empleada doméstica en la mansión Santillana desde hacía 2 años. Limpiaba, cocinaba, organizaba. Era invisible para Mariana, quien apenas le dirigía la palabra excepto para darle órdenes cortantes. Pero Violeta había llegado a querer a ese bebé, el pequeño Sebastián, de apenas 8 meses, con sus ojos azules y su sonrisa desdentada que iluminaba incluso los días más grises. Desde que nació, Violeta había notado que Mariana apenas lo cargaba. Era la niñera, Dolores, quien se ocupaba de él. Pero Dolores había sido despedida la semana anterior junto con el resto del personal. Solo Violeta quedaba, porque Mariana necesitaba quien limpiara antes de abandonar la casa. Cuando Violeta abrió la puerta de la habitación infantil, el llanto débil del bebé la recibió como un puñal en el pecho. Sebastián estaba en su cuna, con el pañal sucio y la cara enrojecida de tanto llorar. La habitación olía mal. El biberón de la mañana estaba vacío, tirado en el suelo. «Dios mío, mi niño, mi angelito», susurró Violeta, levantándolo con cuidado. El bebé pesaba poco, demasiado poco. «¿Cuánto tiempo llevas solo?» Buscó a Mariana por toda la mansión. Nada. Los armarios de la habitación principal estaban abiertos y vacíos. Las joyas habían desaparecido. La caja fuerte estaba abierta de par en par. Mariana se había ido. Había abandonado a su propio hijo. Violeta sintió una rabia que le quemaba el pecho. Cambió el pañal de Sebastián. Lo bañó con cuidado en la tina de bebé. Le cantó una canción de cuna en español mientras lo vestía con un mameluco limpio. Luego bajó a la cocina y preparó un biberón con la última lata de fórmula que encontró en la despensa. Sebastián bebió con ansiedad, sus manitas aferrándose al biberón como si fuera lo único real en el mundo. Cuando terminó, eructó suavemente y apoyó su cabecita en el hombro de Violeta. Por primera vez en horas, el bebé dejó de llorar. «No te preocupes, mi amor. Yo no te voy a abandonar. Yo te voy a cuidar», prometió Violeta, besando la frente del pequeño. Pero cuando fue a buscar más fórmula, más pañales, más medicinas, descubrió la verdadera dimensión de la tragedia. No había nada. La despensa estaba casi vacía. No había pañales. Y lo peor de todo, no estaban las medicinas de Sebastián. El pequeño había nacido con una cardiopatía congénita. Necesitaba medicación diaria para controlar su condición. Sin esas pastillas, su corazón podría fallar en cualquier momento. Violeta buscó frenéticamente en todos los armarios, en el baño, en la habitación. Encontró el frasco de medicamento vacío en la basura. La última dosis había sido administrada 3 días atrás. Las manos de Violeta temblaron. Sebastián necesitaba esa medicina. La necesitaba ya. Y ella no tenía dinero para comprarla. Su salario, que Mariana no le había pagado ese mes, era de apenas 900 euros. La medicina costaba 350 euros el frasco. Y además necesitaba fórmula, pañales, comida. Violeta miró al bebé dormido en sus brazos y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Subió a su pequeña habitación en el 3er piso de la mansión, abrió el cajón de su mesita de noche y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había un collar de oro que había pertenecido a su abuela, lo único de valor que poseía. También había 400 euros que había ahorrado durante meses para enviar a su madre enferma en México. «Perdóname, mamá, pero este niño me necesita ahora», susurró, guardando el dinero y el collar en su bolso. Esa misma tarde, Violeta salió de la mansión con Sebastián envuelto en una manta. Fue a la farmacia más cercana y compró la medicina, gastando 350 euros. Luego compró fórmula, pañales y comida para bebé. Cuando regresó a la mansión, solo le quedaban 20 euros.
Esa noche, mientras daba de comer a Sebastián y le administraba su dosis de medicamento, Violeta lloró en silencio. Había quemado todos sus ahorros, no podía pagar su renta, no podía enviar dinero a su madre, pero el bebé estaba vivo, alimentado, medicado. Vale la pena, se dijo, acariciando el cabello rubio del pequeño. Tú vales todo, mi amor. Lo que Violeta no sabía era que su acto de valentía apenas comenzaba. Afuera, en la oscuridad de la noche, un auto negro estaba estacionado frente a la mansión. Dentro, Augusto Mendoza observaba las ventanas iluminadas del tercer piso con una sonrisa cruel en el rostro. Así que la empleada se quedó con el mocoso, murmuró, marcando un número en su teléfono. Perfecto, eso facilita las cosas. La tormenta apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino de desesperación y supervivencia. Violeta se había convertido en la única protectora de Sebastián, pero cada hora que pasaba, la situación se volvía más insostenible. El dinero se evaporaba con cada pañal, con cada biberón, con cada necesidad del bebé. Y lo peor era que nadie sabía que ella estaba allí, cuidando al hijo abandonado de un millonario caído en desgracia. La mañana del jueves, Violeta despertó con el llanto de Sebastián. El bebé tenía fiebre. Sus mejillas estaban rojas y su frente ardía. Violeta lo tomó en brazos, su corazón latiendo desbocado. La cardiopatía de Sebastián hacía que cualquier infección fuera potencialmente mortal. Necesitaba un médico. Necesitaba ayuda. Marcó el número de emergencias, pero luego cortó antes de que contestaran. Si llamaba a una ambulancia, vendrían los servicios sociales. Le quitarían al bebé. Lo pondrían en un hogar temporal mientras investigaban. Y con Rodrigo en la cárcel y Mariana desaparecida, Sebastián terminaría en el sistema, pasando de casa en casa, sin nadie que supiera de su condición cardíaca, sin nadie que lo amara. No, mi amor, no voy a dejar que te lleven, prometió Violeta, bañando al bebé con agua tibia para bajar la fiebre. Le dio el medicamento para el corazón, le preparó un biberón y lo meció durante horas hasta que la fiebre bajó y Sebastián finalmente se durmió. Pero Violeta sabía que no podía seguir así. Necesitaba dinero, necesitaba ayuda, y solo había una persona que podía dársela. El padre de Sebastián. Esa misma tarde, Violeta tomó 2 autobuses hasta llegar a la prisión de Soto del Real. Llevaba a Sebastián envuelto en una manta, escondido contra su pecho. Los guardias de seguridad no permitían la entrada de menores, pero Violeta había escondido al bebé bajo un chal ancho. Su corazón latía con fuerza mientras pasaba los controles de seguridad. «Vengo a visitar a Rodrigo Santillana Velázquez», dijo en la recepción, mostrando su identificación. La funcionaria la miró con desconfianza. «¿Relación con el interno?» «Empleada doméstica. Tengo información importante sobre su caso». Después de 20 minutos de espera y verificaciones, Violeta fue conducida a la sala de visitas. Era un espacio frío, con mesas de metal atornilladas al suelo y sillas incómodas. Otros reclusos conversaban con sus familiares a través de las divisiones de vidrio. Pero a Violeta la llevaron a una sala privada, reservada para consultas con abogados. Cuando Rodrigo entró, Violeta casi no lo reconoció. El hombre poderoso y pulcro que solía caminar por los pasillos de la mansión con trajes de diseñador, ahora llevaba un uniforme gris arrugado. Tenía barba de varios días, ojeras profundas y una mirada que había perdido toda esperanza. Pero cuando vio a Violeta, sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Violeta? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?» Entonces, escuchó el llanto suave. Violeta abrió el chal y reveló al bebé. Rodrigo se quedó paralizado. «¿Sebastián? ¿Trajiste a mi hijo?» «Dios mío». El hombre se desplomó en la silla, extendiendo las manos temblorosas hacia el bebé. Violeta se acercó, permitiendo que Rodrigo tocara la manita de su hijo. Sebastián, con sus ojos azules abiertos, miró a su padre con curiosidad. No lo recordaba. Habían pasado más de 2 semanas desde la última vez que Rodrigo lo había cargado. «Mi hijo, mi pequeño». La voz de Rodrigo se quebró. Lágrimas corrieron por sus mejillas sin control. «¿Dónde estaba? ¿Quién lo cuidó? ¿Mariana?» «La señora Mariana lo abandonó, señor Santillana», dijo Violeta con voz firme. «Se fue de la mansión hace 4 días. Vació las cuentas, tomó las joyas y se fue. Dejó a Sebastián solo en su cuna, sin comida, sin medicina, sin nada». Rodrigo cerró los ojos con fuerza, el dolor físico de esa traición más intenso que cualquier golpe. «Mi esposa abandonó a nuestro hijo enfermo. Yo lo encontré, señor. He estado cuidándolo desde entonces. Le doy su medicina, lo alimento, lo baño. Pero...» Violeta titubeó,
sintiendo la vergüenza de admitir su impotencia. No tengo más dinero. Vendí todo lo que tenía para comprar su medicina, pero solo queda para 3 días más. Y necesita pañales, fórmula, y ayer tuvo fiebre. Necesita ver a un médico. Rodrigo la miró con una intensidad que Violeta nunca había visto. No era la mirada distante del patrón hacia la empleada. Era la mirada de un padre desesperado y un hombre que acababa de descubrir quién era realmente leal a él. «Tú salvaste a mi hijo», susurró Rodrigo. «Cuando mi esposa lo abandonó, cuando todos me dieron la espalda, tú, a quien apenas le prestaba atención, salvaste a mi hijo. Es solo un bebé, señor. No podía dejarlo morir. Violeta, escúchame con atención». Rodrigo se inclinó hacia adelante, hablando rápido y bajo. «En mi estudio, en la mansión, hay una caja fuerte detrás del cuadro de El Quijote. El código es 1508. Fecha de nacimiento de Sebastián. Dentro hay 50.000 euros en efectivo. Es dinero que guardaba para emergencias. Mariana no sabía de esa caja. Toma ese dinero. Úsalo para cuidar a mi hijo. Compra todo lo que necesite. Llévalo al mejor pediatra cardiólogo de Madrid. Y por favor, no dejes que los servicios sociales se lo lleven». «Pero señor, yo no puedo tomar ese dinero. Yo solo soy...» «Eres la única persona en el mundo que se ha preocupado por mi hijo. Eres más madre para Sebastián que Mariana jamás lo fue». Rodrigo tomó la mano de Violeta, apretándola con fuerza. «Te lo suplico, Violeta. Cuida de mi hijo. Cuando salga de aquí, cuando demuestre mi inocencia, te juro que te recompensaré. Pero ahora, por favor, manténlo a salvo». Violeta asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Se lo prometo, señor Santillana. Lo cuidaré como si fuera mío. Y Violeta, si algo me pasa, si no logro salir de aquí...» Rodrigo tragó saliva con dificultad. «Quiero que Sebastián tenga una buena vida. Quiero que lo ames, que lo críes, que seas la madre que él merece». Violeta salió de la prisión con el corazón pesado, pero con una misión clara. Esa misma noche, después de acostar a Sebastián, fue al estudio de Rodrigo. La mansión estaba oscura y silenciosa, cada sombra parecía amenazante. Encontró el cuadro de El Quijote, una reproducción antigua enmarcada en oro. Lo descolgó con cuidado, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Marcó el código: 1508. Un clic. La puerta se abrió. Dentro había fajos de billetes de 50 y 100 euros, perfectamente organizados. Violeta los contó con manos temblorosas. 50.000 euros exactos. También había documentos, escrituras de propiedades y una carta sellada con el nombre «Para Sebastián, cuando cumpla 18 años». Violeta tomó el dinero, pero dejó todo lo demás intacto. Cerró la caja fuerte, colgó el cuadro nuevamente y regresó a su habitación. Por primera vez en días, sintió que podía respirar. Sebastián tendría medicina, comida, pañales. Estaría a salvo, por ahora. Pero al día siguiente, la pesadilla tomó un nuevo giro. Violeta estaba en la cocina preparando el desayuno de Sebastián cuando escuchó el timbre. Dejó al bebé en su silla alta y fue a abrir. Al otro lado de la puerta estaba un hombre que nunca había visto. Alto, de unos 50 años, con un traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, ¿la señora Mariana Santillana?» «No está, se fue hace varios días». El hombre arqueó una ceja. «Ya veo. ¿Y usted es...?» «Violeta Durán, empleada doméstica». «Ah, perfecto. Mi nombre es Augusto Mendoza. Soy socio de negocios del señor Santillana. O mejor dicho, era». Su sonrisa se amplió. «Supongo que está al tanto de la situación legal de Rodrigo. Sé que está en prisión, sí. Pues bien, señorita Durán, vengo a informarle que esta propiedad será embargada por el banco próximamente. Tendrá que desalojar en los próximos días». Violeta sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Embargar? ¿Pero cómo? Rodrigo tiene deudas, querida. Muchas deudas. Deudas conmigo, de hecho. Augusto se acercó un paso, intimidante. «Y me han informado que hay un bebé en la casa. El hijo de Rodrigo. Me gustaría verlo». Cada instinto en el cuerpo de Violeta le gritó que no dejara entrar a ese hombre. Había algo oscuro en su mirada, algo depredador. «El bebé está durmiendo. No puede verlo ahora». «Qué lástima». Augusto sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. «Cuando despierte, llámeme. Tengo una propuesta que hacerle. Una propuesta que la beneficiará económicamente y que asegurará el futuro del pequeño Sebastián». Cuando Augusto se fue, Violeta cerró la puerta con llave y corrió hacia Sebastián. Lo tomó en brazos, apretándolo contra su pecho.
Había algo profundamente equivocado en todo esto. ¿Por qué Augusto Mendoza, el hombre que supuestamente había traicionado a Rodrigo, estaba interesado en el bebé? Violeta sacó su teléfono y buscó información sobre Augusto Mendoza. Lo que encontró la heló hasta los huesos. Augusto no solo era el socio que había hundido a Rodrigo, también había sido investigado años atrás por tráfico de influencias y lavado de dinero, pero nunca fue condenado por falta de pruebas. Y lo más perturbador, 3 años atrás, su esposa había muerto en un accidente automovilístico, después de iniciar un proceso de divorcio. Violeta abrazó a Sebastián con más fuerza. Ese hombre era peligroso, muy peligroso, y por alguna razón, quería al bebé. Esa noche, Violeta no durmió. Cada ruido la sobresaltaba. Cada sombra la aterraba. Había cerrado todas las puertas con llave, había corrido las cortinas, había movido un armario para bloquear la entrada de su habitación. Sebastián dormía en una cuna improvisada hecha con almohadas, junto a su cama. A las 3 de la madrugada, Violeta escuchó un ruido en la planta baja. Un golpe suave, como si alguien hubiera forzado una ventana. Su corazón se detuvo. Tomó a Sebastián con cuidado, sin despertarlo, y se escondió en el armario de su habitación. Marcó el número de emergencias en su teléfono, lista para llamar si era necesario. Los pasos subieron las escaleras. Lentos, deliberados. Se detuvieron frente a la habitación de Sebastián. La puerta se abrió. Violeta contenía la respiración, apretando al bebé contra su pecho, tapándole la boca suavemente para que no hiciera ruido si despertaba. «No está aquí», murmuró una voz masculina que Violeta no reconoció. «Busca en las otras habitaciones». Había 2 intrusos. 2 hombres buscando al bebé. Violeta cerró los ojos, rezando en silencio. Las pisadas se acercaron a su habitación. La puerta se abrió. Violeta podía ver a través de las rendijas del armario. Un hombre alto con pasamontañas entró, iluminando con una linterna. El haz de luz recorrió la habitación. La cama vacía. El escritorio. Y lentamente, se dirigió hacia el armario. Violeta apretó el botón de llamada en su teléfono. La operadora contestó. «Emergencias. ¿Qué ocurre?» Violeta no podía hablar sin ser descubierta, pero el micrófono captó todo. Las pisadas, la respiración del intruso, y luego, el llanto de Sebastián, que finalmente despertó asustado. El armario se abrió bruscamente. El intruso extendió la mano hacia Violeta, y ella gritó con toda la fuerza de sus pulmones. El grito de Violeta atravesó el silencio de la madrugada como un cuchillo. El intruso retrocedió por la sorpresa, tropezando con una silla. Sebastián lloraba desconsoladamente en los brazos de Violeta, quien seguía dentro del armario, paralizada por el terror. «¡Hay alguien más en la casa!», gritó el segundo intruso desde el pasillo. «¡Vámonos! ¡Esto se complicó!». Los 2 hombres corrieron escaleras abajo. Violeta escuchó la puerta principal abrirse de golpe, y luego el silencio. Pero no salió del armario. Se quedó allí, temblando, abrazando a Sebastián, esperando. En su teléfono, la operadora de emergencias seguía en la línea. «Señora, ¿está usted bien? La policía va en camino. Están a 5 minutos de su ubicación». Sí, creo que se fueron», susurró Violeta con voz temblorosa. «Pero por favor, que vengan rápido. Hay un bebé conmigo». Cuando las sirenas policiales llegaron, Violeta finalmente salió del armario. Abrió la puerta principal a 2 agentes de la Policía Nacional. Les explicó todo: el abandono de Sebastián, los cuidados que ella había asumido, la visita amenazante de Augusto Mendoza y ahora el intento de robo o secuestro. «Señorita Durán, esto es muy grave», dijo la agente Patricia Flores, una mujer de unos 40 años con expresión seria. «Un menor ha sido abandonado. Legalmente deberíamos notificar a los servicios de protección infantil». «No, por favor». Violeta apretó a Sebastián contra su pecho. El bebé finalmente se había calmado y dormía agotado. «Su padre está en prisión preventiva, pero él sabe que yo estoy cuidando a su hijo. Me autorizó. Me dio recursos para mantenerlo. Este bebé tiene una condición cardíaca. Si lo llevan a un centro temporal, podrían no conocer su tratamiento». La agente Flores intercambió una mirada con su compañero, el oficial Javier Ruiz. Ambos podían ver el amor genuino en los ojos de Violeta, la desesperación de una mujer dispuesta a todo por proteger a ese niño. «Necesitamos documentación», intervino el oficial Ruiz. «Algo que demuestre que el padre autorizó que usted cuidara al menor. De lo contrario, técnicamente usted está reteniendo a un niño sin custodia legal». Violeta sintió que el mundo se desplomaba. No tenía nada por escrito. Solo la conversación en la prisión, las promesas verbales de un hombre desesperado.
Puedo conseguir algo. El abogado de Rodrigo Santillana, el señor Fernández Aguirre. Él puede confirmarlo. Por favor, denme tiempo. Los agentes revisaron la casa, documentaron el punto de entrada forzado en una ventana del comedor, tomaron fotografías. Antes de irse, la agente Flores se acercó a Violeta con una expresión más suave. Tiene 24 horas para conseguir documentación legal que le dé custodia temporal del menor. Si no lo hace, estaré obligada a reportar la situación. Y señorita Durán, tenga mucho cuidado. Alguien quiere a ese bebé. Y no creo que sean sus intenciones las correctas. Cuando los policías se fueron, eran las 5 de la mañana. Violeta no había dormido nada, pero no había tiempo para descansar. A las 9 en punto llamó al bufete de abogados de Fernández Aguirre. Le costó 3 intentos y media hora de espera, pero finalmente logró hablar con él. Señor Fernández, soy Violeta Durán. Trabajaba en la casa de Rodrigo Santillana. Necesito su ayuda urgentemente. Le explicó todo. Fernández escuchó en silencio, y cuando Violeta terminó, el abogado suspiró profundamente. Señorita Durán, lo que está haciendo es noble, pero legalmente complicado. Sin embargo, puedo preparar una autorización temporal firmada por Rodrigo, otorgándole la custodia provisional de Sebastián mientras dure su proceso legal. Necesito que venga a mi oficina hoy mismo. Traiga al bebé. Necesitamos su certificado de nacimiento y cualquier documentación médica que tenga. Violeta tomó otro autobús, esta vez hacia el centro de Madrid. En el elegante edificio de oficinas donde Fernández tenía su despacho, se sintió completamente fuera de lugar. Mujeres con trajes de diseñador y hombres con maletines de cuero la miraban de reojo. Ella llevaba unos jeans viejos, una blusa sencilla y cargaba a Sebastián en un rebozo improvisado. Fernández la recibió personalmente. Era la primera vez que la veía con atención. Se sorprendió al descubrir que la empleada doméstica era una joven hermosa, de ojos verdes intensos y una determinación férrea en su mirada. Señorita Durán, siéntese por favor. Fernández señaló una silla frente a su escritorio. ¿Trajo los documentos del niño? Violeta sacó de su bolso el certificado de nacimiento de Sebastián que había encontrado en la mansión, junto con los informes médicos del cardiólogo pediatra y las recetas de su medicamento. Fernández revisó todo meticulosamente. Luego preparó un documento legal, lo imprimió en papel oficial y sacó su teléfono. Voy a hacer una videollamada con Rodrigo. Es la única forma de que pueda firmar electrónicamente este documento desde prisión. El sistema penitenciario nos permite esto en casos de emergencia familiar. 20 minutos después, Rodrigo apareció en la pantalla. Su rostro se iluminó al ver a su hijo en brazos de Violeta. Sebastián balbuceaba feliz, jugando con el cabello de Violeta. Mi hijo se ve bien. Violeta, no tengo palabras para agradecerte. Señor Santillana, necesito que firme esta autorización, interrumpió Fernández, mostrando el documento a la cámara. Le otorga a la señorita Durán custodia temporal de Sebastián durante el tiempo que dure su proceso legal. ¿Está de acuerdo? Completamente. Haré lo que sea necesario. Fernández envió el documento digitalmente a la prisión. Rodrigo lo firmó usando el sistema electrónico de la institución penitenciaria. En 15 minutos, el documento regresó sellado y legal. Listo, dijo Fernández imprimiendo copias. Violeta Durán, usted ahora es legalmente la tutora temporal de Sebastián Santillana Ortega. Esto le da derechos para tomar decisiones médicas, educativas y de bienestar del menor. Pero, señorita Durán, hay algo que debe saber. La expresión del abogado se oscureció. Sacó una carpeta de su escritorio y la abrió. He estado investigando a Augusto Mendoza y descubrí algo muy perturbador. Hace 3 años, Augusto tuvo un hijo con su esposa Elena. El niño nació con la misma cardiopatía congénita que Sebastián, pero el bebé murió a los 6 meses porque Elena, según reportes médicos, no le administró correctamente la medicación. Violeta sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Está diciendo que...? Elena inició un proceso de divorcio acusando a Augusto de maltrato. 2 semanas después murió en un accidente automovilístico. Los frenos de su auto fallaron. La investigación concluyó que fue un accidente, pero muchos tuvimos dudas. Fernández se inclinó hacia adelante, mirando fijamente a Violeta. Señorita Durán, creo que Augusto Mendoza no solo quiere destruir a Rodrigo financieramente. Creo que quiere a Sebastián. Quiere al hijo que perdió. Pero Sebastián no es su hijo. Es el hijo de Rodrigo. Para un hombre obsesionado, enfermo de la mente, eso no importa. Augusto perdió un hijo con la misma condición. Ahora ve a Sebastián como una segunda oportunidad, como un reemplazo. Fernández cerró la carpeta. Los hombres que entraron a la mansión trabajaban para él, estoy seguro. Violeta abrazó a Sebastián con más fuerza.
El bebé la miraba con sus ojos azules inocentes, sin comprender el peligro que lo rodeaba. ¿Qué puedo hacer? No puedo quedarme en esa mansión. No es segura. Tiene razón. Necesita mudarse, y necesita hacerlo hoy. Fernández escribió una dirección en un papel. Tengo un apartamento en el barrio de Lavapiés que uso para clientes en protección. Está a nombre de una empresa, no aparezco como propietario. Nadie sabrá que está allí. Puede quedarse sin pagar renta por ahora. Considérelo parte de mi obligación hacia Rodrigo. No puedo aceptar. No es caridad, señorita Durán. Es supervivencia. Si algo le pasa a ese niño, Rodrigo nunca me lo perdonará. Y yo tampoco me lo perdonaría. Esa misma tarde, Violeta regresó a la mansión solo para recoger lo esencial. Metió en 2 maletas la ropa de Sebastián, sus medicinas, algunos juguetes y sus propias pertenencias. Tomó también 20.000 euros del dinero de la caja fuerte, dejando el resto escondido por si lo necesitaba después. Antes de irse, Violeta recorrió la mansión por última vez. Los pasillos vacíos, las habitaciones silenciosas, los recuerdos de una familia que se había desintegrado. En la habitación principal, encontró una fotografía enmarcada en la mesita de noche. Era de Rodrigo, Mariana y el pequeño Sebastián recién nacido. Una familia perfecta en apariencia. Una mentira hermosamente fotografiada. Violeta tomó la foto, la sacó del marco y guardó solo la parte donde aparecía Rodrigo con su hijo. Mariana podía borrarse de esa historia. Ya lo había hecho ella misma. El apartamento en Lavapiés era pequeño pero acogedor. Un dormitorio, una sala de estar, una cocina funcional y un baño. Las ventanas daban a una calle estrecha llena de vida. Tiendas de especias, restaurantes de comida internacional, el rumor constante de una ciudad que nunca dormía. Violeta instaló a Sebastián en el dormitorio. Improvisó una cuna con cojines en el armario abierto, lo suficientemente segura para que el bebé no se cayera. Colocó sus medicinas en un estante alto de la cocina, organizó su ropa, preparó biberones para la noche. Por primera vez en días, Violeta se sintió relativamente segura. Nadie sabía dónde estaban. Nadie podía encontrarlos. O eso pensaba. Porque esa misma noche, mientras Violeta dormía profundamente agotada, Augusto Mendoza estaba en su oficina de lujo en el distrito financiero de Madrid, mirando la pantalla de su computadora con una sonrisa satisfecha. Frente a él, un investigador privado había enviado un reporte detallado. Fotografías de Violeta saliendo del bufete de Fernández Aguirre. Fotografías de ella entrando al edificio en Lavapiés. La dirección exacta del apartamento. El piso. La puerta. Ahí estás, pequeño Sebastián, murmuró Augusto, acariciando la pantalla donde se veía al bebé en brazos de Violeta. No te preocupes. Pronto estarás donde debes estar. Conmigo, donde pueda cuidarte como debí cuidar a mi hijo. Tomó su teléfono y marcó un número. 2 tonos. 3. Sí. Ya sé dónde están. Pero esta vez, no quiero errores. Necesito que la operación sea limpia. La mujer no puede salir lastimada. Todavía. Pero el niño debe estar conmigo antes del fin de semana. ¿Y si ella se resiste? Augusto sonrió fríamente, una expresión que no tenía nada de humano. Entonces eliminen el obstáculo. Pero primero traigan al niño. Es lo único que importa. Colgó el teléfono y se sirvió un whisky de una botella de 50 años de antigüedad. Brindó hacia la fotografía enmarcada en su escritorio. Él, su difunta esposa Elena, y su hijo bebé que había muerto hacía 3 años. Te dije que te daría un hermano, mi pequeño Nicolás. Y esta vez, nada ni nadie me lo impedirá. La tormenta se acercaba, y Violeta no tenía idea de lo que estaba por venir. Los siguientes 3 días transcurrieron en una calma engañosa. Violeta estableció una rutina con Sebastián en el pequeño apartamento de Lavapiés. Cada mañana preparaba el desayuno mientras el bebé balbuceaba feliz en su cuna improvisada. Le daba su medicamento con precisión exacta, nunca olvidaba una dosis. Salían a caminar por el barrio, Sebastián envuelto en el rebozo, observando el mundo con esos ojos azules que cada día parecían más despiertos, más curiosos. Violeta comenzó a sentir algo que no había experimentado en años. Esperanza. Tal vez, solo tal vez, podrían salir adelante. Tenía dinero suficiente para varios meses. Tenía la custodia legal. Sebastián estaba sano, creciendo, sonriendo. Por las noches, cuando lo acostaba y le cantaba canciones de cuna en español, el bebé se dormía apretando su dedo con su manita, como si supiera que ella era su salvación. Pero el viernes por la tarde, todo cambió. Violeta había salido a comprar pañales y fórmula a la farmacia de la esquina. Llevaba a Sebastián en el rebozo,
bien protegido del frío de noviembre. Mientras esperaba en la fila para pagar, notó a un hombre observándola desde la entrada. Alto, con chaqueta de cuero oscuro y gafas de sol. Cuando Violeta lo miró directamente, el hombre sacó su teléfono y fingió hacer una llamada, pero sus ojos nunca dejaron de seguirla. El instinto de supervivencia que Violeta había desarrollado durante años viviendo sola en un país extranjero se activó como una alarma. Pagó rápidamente y salió de la farmacia por la puerta trasera que daba a un callejón. Caminó deprisa, zigzagueando entre las calles estrechas del barrio, verificando constantemente si alguien la seguía. Cuando finalmente llegó al edificio, subió las escaleras corriendo. Entró al apartamento, cerró con llave, corrió el cerrojo y puso la cadena de seguridad. Su corazón latía desbocado. Sebastián, asustado por los movimientos bruscos, comenzó a llorar. «Perdón, mi amor, perdón», susurró Violeta, meciéndolo suavemente. «Estamos bien, estamos a salvo». Pero no lo estaban. Esa noche, Violeta no pudo dormir. Cada ruido en el pasillo la sobresaltaba. A las 2 de la madrugada, escuchó voces afuera de su puerta. Voces masculinas, hablando en voz baja. Se levantó silenciosamente, tomó a Sebastián de la cuna y se escondió en el baño, el único cuarto sin ventanas. Los pasos se alejaron. Violeta esperó 1 hora más antes de regresar al dormitorio. Puso una silla contra la puerta principal como medida adicional de seguridad. Esa noche no cerró los ojos. Al amanecer del sábado, exhausta y paranoica, Violeta tomó una decisión. Necesitaba salir de Madrid, necesitaba llevar a Sebastián a algún lugar donde Augusto Mendoza no pudiera encontrarlos. Pero, ¿dónde? ¿A quién podía recurrir? Entonces recordó a su prima Carmela, que vivía en un pueblo pequeño en las afueras de Barcelona llamado Sant Cugat del Vallès. Carmela se había casado con un catalán y tenía 3 hijos. Raramente hablaban, pero Violeta sabía que su prima era buena persona, de corazón noble. Marcó el número. 3 tonos. 4. Diga. Carmela, soy Violeta, tu prima de México. Violeta, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Carmela, necesito tu ayuda. Estoy en una situación muy complicada. No puedo explicarte todo por teléfono, pero necesito un lugar donde quedarme por unos días. Estoy cuidando a un bebé y hay gente peligrosa buscándonos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego la voz firme de Carmela. Ven ahora mismo. Mi casa es tu casa. Tengo una habitación de invitados. Nadie te molestará aquí. Violeta sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Gracias, prima. Salgo hoy mismo. Preparó las maletas apresuradamente. Metió toda la ropa de Sebastián, las medicinas, algunos juguetes, documentos importantes. También guardó 10.000 euros en efectivo, dejando el resto escondido en el apartamento. No sabía cuánto tiempo estarían fuera. La estación de Atocha estaba abarrotada de viajeros ese sábado por la mañana. Violeta compró un boleto en el AVE hacia Barcelona, salida a las 11. Mientras esperaba en la sala de embarque, mantenía la cabeza baja, evitando contacto visual con cualquiera. Sebastián dormía tranquilo en el rebozo, ajeno al peligro. El tren partió puntual. Violeta se sentó junto a la ventana, observando cómo Madrid desaparecía en la distancia. Por primera vez en días, sintió que podía respirar. 3 horas de viaje. 3 horas donde nadie podía alcanzarlos. Pero estaba equivocada. En el vagón contiguo, 2 asientos más atrás, el mismo hombre de la chaqueta de cuero oscuro observaba la nuca de Violeta a través del vidrio que separaba los compartimentos. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto. Va en el AVE hacia Barcelona. Llegada estimada 14:00 ASI. ¿Procedemos? La respuesta llegó en segundos. Sigan el protocolo. Intercepten en la estación. Traigan al niño. La mujer es prescindible. El hombre guardó su teléfono y se reclinó en su asiento. Una sonrisa siniestra en su rostro. Este trabajo era fácil. Una mujer sola con un bebé. Sin protección. Sin ayuda. Sería como quitarle un caramelo a un niño. En Barcelona, Carmela esperaba en la estación de Sants con una sonrisa cálida y los brazos abiertos. Era una mujer robusta, de unos 35 años, con el cabello rizado y una energía maternal que irradiaba seguridad. Cuando vio a Violeta bajar del tren con Sebastián, corrió hacia ella. «¡Prima! Déjame ver a ese bebé hermoso». Violeta le entregó a Sebastián, quien despertó y miró a Carmela con curiosidad. El bebé no lloró, como si supiera que esta mujer era segura, era familia. «Es precioso, Violeta. ¿De quién es?» «Es una historia larga. Te la contaré cuando estemos en tu casa».
Carmela tenía un Citroën viejo pero funcional estacionado afuera de la estación. Instalaron a Sebastián en un asiento de bebé que Carmela había traído de casa, uno que usaba su hija menor. Mientras conducían hacia Sant Cugat, Violeta finalmente se permitió relajarse. Las calles de Barcelona, el mar a lo lejos, las montañas de Collserola. Todo era diferente a Madrid. Todo era nuevo. Tal vez aquí estarían a salvo. La casa de Carmela era pequeña pero acogedora. Un chalet adosado en una calle tranquila, con un jardín delantero donde los hijos de Carmela jugaban con una pelota. El esposo, Jordi, era mecánico en un taller cercano. Un hombre callado pero amable, que saludó a Violeta con un apretón de manos y luego desapareció en su garaje para darles privacidad. Esa noche, después de acostar a Sebastián en la habitación de invitados, Violeta le contó todo a Carmela. La traición, el abandono, el dinero, Augusto Mendoza, el intento de secuestro. Carmela escuchó en silencio, sus ojos abriéndose cada vez más con cada revelación. Dios santo, Violeta, estás metida en algo muy peligroso. Lo sé. Por eso necesitaba salir de Madrid. Necesitaba desaparecer por un tiempo. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Pero prima, tienes que denunciar a ese hombre. Tienes que ir a la policía. Ya lo intenté. Pero Augusto es poderoso. Tiene contactos, dinero, abogados. Mi palabra contra la suya no vale nada. Carmela tomó la mano de Violeta. No estás sola en esto. Yo te ayudaré. Jordi también. Haremos lo que sea necesario. Por primera vez en semanas, Violeta sintió que tenía aliados. No estaba sola enfrentando esta pesadilla. Tenía familia, tenía apoyo, pero la seguridad duró menos de 24 horas. El domingo por la tarde, mientras Violeta daba de comer a Sebastián en la cocina, escuchó el timbre. Carmela fue a abrir. Violeta escuchó voces masculinas, voces que no reconoció. Su cuerpo se tensó inmediatamente. Se asomó discretamente desde la cocina. En la puerta había dos hombres con trajes oscuros. Uno de ellos mostraba una identificación a Carmela. Buenas tardes, señora. Somos de los Servicios Sociales de Cataluña. Recibimos un reporte de que hay un menor en esta residencia que está bajo custodia ilegal. Necesitamos verificar la situación. Violeta sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Servicios sociales? ¿Un reporte? Esto no podía ser coincidencia. Augusto los había encontrado. Había usado sus contactos para enviar a estos hombres. Carmela, confundida pero protectora, respondió. No sé de qué hablan. Aquí solo están mis hijos y mi prima visitante con su bebé. ¿Podemos pasar? Solo necesitamos verificar que el menor esté en condiciones apropiadas. Carmela miró hacia atrás, buscando a Violeta con la mirada. Violeta negó con la cabeza frenéticamente. Algo no estaba bien. Los servicios sociales no trabajaban los domingos, y no aparecían sin previo aviso en la puerta de una casa en otro municipio, sin una orden judicial. Necesito ver sus credenciales más de cerca, dijo Carmela entornando los ojos. Había crecido en un barrio difícil de Ciudad de México, y reconocía a los mentirosos cuando los veía. El hombre que había mostrado la identificación dio un paso adelante, intentando entrar a la fuerza. Señora, no complique las cosas, solo queremos... Jordi apareció desde el garaje, con una llave inglesa en la mano, manchado de grasa pero con una expresión que no admitía tonterías. Mi esposa dijo que no pueden pasar. ¿Algún problema con eso? Los dos hombres intercambiaron miradas. Claramente no esperaban resistencia. El segundo hombre llevó su mano hacia el interior de su chaqueta. Violeta vio el destello de metal. Una pistola. «¡Tienen un arma!», gritó Violeta. «Carmela, cierra la puerta». Carmela reaccionó instantáneamente, empujando la puerta con todas sus fuerzas. Jordi corrió hacia adelante, ayudándola. Lograron cerrar y echar el cerrojo justo cuando los hombres intentaban forzar la entrada. «¡Llama a la policía, los de verdad!», gritó Jordi mientras sostenía la puerta. Violeta corrió al dormitorio, tomó a Sebastián y buscó un lugar donde esconderse. El armario. Bajo la cama. El baño. Nada parecía suficientemente seguro. Entonces escuchó el estruendo. Los hombres estaban pateando la puerta principal. La madera crujía. El cerrojo no resistiría mucho más. Los niños de Carmela lloraban aterrorizados en el piso superior. El barrio entero debía estar escuchando el alboroto. Y entonces, las sirenas, la policía catalana, los mozos de escuadra, llegaron en 2 vehículos. Los hombres en la puerta huyeron inmediatamente, corriendo hacia un auto negro estacionado en la esquina y desapareciendo en cuestión de segundos. Cuando los agentes entraron, encontraron a una familia aterrorizada y a Violeta Durán llorando en el dormitorio,
abrazando a un bebé que no dejaba de llorar. La pesadilla acababa de comenzar de verdad. La comisaría de los Mossos de Escuadra en Sant Cugat del Vallès olía a café viejo y papel mojado. Violeta estaba sentada en una sala de interrogatorios, con Sebastián dormido en sus brazos, mientras dos inspectores revisaban meticulosamente los documentos que ella había traído. La autorización de custodia firmada por Rodrigo, los reportes médicos del bebé, su identificación. La inspectora Núria Castell era una mujer de unos 50 años, cabello corto grisáceo y una mirada que había visto demasiado. Su compañero, el inspector Marc Vilar, era más joven, tal vez 35, con una tableta donde tomaba notas constantemente. «Señorita Durán», comenzó Núria con acento catalán marcado. «Entiendo que la situación es compleja, pero necesito que me cuente todo desde el principio. Dos hombres armados intentaron entrar por la fuerza a la residencia de su prima. Usted afirma que intentaban secuestrar al bebé. Necesito hechos, fechas, nombres». Violeta respiró profundamente y comenzó su relato por tercera vez esa noche. El arresto de Rodrigo, el abandono de Mariana, la aparición de Augusto Mendoza, el intento de robo en la mansión de Madrid, la huida a Barcelona. Lo contó todo, cada detalle, cada momento de terror. Marc revisaba la información en su tableta mientras ella hablaba. Augusto Mendoza Ruiz, empresario. Tiene antecedentes de investigaciones por fraude, pero nunca fue condenado. Connections políticas importantes. «Esto complica las cosas». «¿Complica las cosas?» Violeta sintió la rabia burbujeando en su pecho. «Ese hombre envió sicarios a secuestrar a un bebé. ¿Cómo puede eso complicar algo? Deberían arrestarlo». Núria levantó la mano, calmándola. «Señorita Durán, comprendo su frustración, pero sin pruebas directas que conecten a Mendoza con los hombres que aparecieron hoy, no podemos simplemente detenerlo. Las credenciales falsas de servicios sociales, las matrículas del vehículo que ya revisamos y que resultaron ser placas clonadas. Todo apunta a profesionales, gente que sabe cómo no dejar rastro. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Esperar a que lo logren? ¿Esperar a que me quiten a Sebastián?» Marc se inclinó hacia adelante. «Tenemos la denuncia oficial. Hemos emitido una orden de búsqueda para los dos hombres, basada en las descripciones. Y vamos a contactar con la Policía Nacional de Madrid para coordinar la investigación sobre Augusto Mendoza. Pero usted necesita protección. Protección real. ¿Protección policial? Desafortunadamente, nuestros recursos son limitados», admitió Núria con expresión frustrada. «No podemos asignarle escolta permanente sin una amenaza comprobada y directa. Lo que puedo ofrecerle es un refugio temporal en una casa de acogida para víctimas». «No voy a un refugio donde cualquiera puede rastrearme. Ya vieron cómo me encontraron en menos de 24 horas». Núria y Marc intercambiaron miradas. Sabían que Violeta tenía razón. Si Augusto Mendoza tenía los recursos para rastrearla tan rápidamente, un refugio oficial solo retrasaría lo inevitable. «Entonces necesita desaparecer», dijo Marc finalmente. «Completamente. Sin teléfono móvil, sin tarjetas de crédito, sin nada que pueda ser rastreado. Y necesita salir de Cataluña. Tal vez de España». La idea golpeó a Violeta como un puñetazo. Salir de España. Regresar a México. Pero allí no tenía recursos, no tenía forma de conseguir la medicina de Sebastián, y mucho menos de protegerlo de un hombre con conexiones internacionales. Salió de la comisaría a las 11 de la noche, exhausta mental y físicamente. Carmela la esperaba afuera con Jordi, quien había dejado a los niños con una vecina. Abrazó a Violeta con fuerza. «Prima, esto es demasiado peligroso. No puedes seguir huyendo con ese bebé. Necesitas ayuda profesional». «Lo sé, Carmela, pero no sé a quién recurrir. Rodrigo está en prisión. Su abogado me ayudó con los papeles, pero no puede protegerme físicamente. Y la policía básicamente me dijo que estoy sola». Jordi, que había permanecido callado, finalmente habló. «Tengo un primo. Vive en Andorra. Es dueño de un pequeño hotel en las montañas, cerca de la frontera. Está aislado, tranquilo. Nadie te encontraría allí. Puedo llamarlo». Violeta miró a Sebastián, que dormía profundamente ajeno a toda la tormenta a su alrededor. Un hotel en las montañas de Andorra, lejos de Madrid, lejos de Barcelona, lejos de Augusto Mendoza. «Hazlo», susurró. «Por favor». A las 6 de la mañana del lunes, Jordi conducía su Citroën por las carreteras sinuosas que subían hacia los Pirineos. Violeta iba en el asiento trasero con Sebastián, observando cómo la ciudad desaparecía y era reemplazada por bosques densos y montañas cubiertas de nieve temprana. El aire se volvía más frío, más puro. El cielo era de un azul imposible.
3 horas después, cruzaron la frontera hacia Andorra. El primo de Jordi, un hombre llamado Bernat Solé, los esperaba en su hotel. Era un edificio de piedra y madera con solo 10 habitaciones, ubicado en un valle rodeado de picos nevados. El lugar perfecto para desaparecer. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», dijo Bernat con acento andorrano. «La habitación del fondo es la más privada. Tiene cocina propia y entrada independiente. Nadie sabrá que estás aquí». Violeta instaló a Sebastián en la pequeña habitación que sería su hogar temporal. Era rústica, pero cálida, con una chimenea de piedra, una cama grande con edredones gruesos y ventanas que daban a un paisaje de postal. Por primera vez en días, sintió algo parecido a la paz. Pero esa paz duró solo hasta que encendió el pequeño televisor de la habitación para ver las noticias. El rostro de Rodrigo Santillana apareció en la pantalla. Un reportero hablaba frente al juzgado de Madrid. El empresario Rodrigo Santillana, acusado de defraudar a más de 200 inversionistas por 30 millones de euros, enfrenta hoy la audiencia preliminar que determinará si permanece en prisión preventiva o si será liberado bajo fianza mientras espera el juicio. Violeta subió el volumen. En la pantalla, Rodrigo era escoltado por guardias hacia el juzgado. Lucía demacrado, con barba descuidada y la mirada perdida. Pero cuando los reporteros le gritaban preguntas, levantó la cabeza con dignidad. «Señor Santillana, ¿tiene algo que decir sobre las acusaciones?» Rodrigo se detuvo, mirando directamente a la cámara. «Soy inocente. Fui traicionado por alguien en quien confié durante 15 años. Y cuando se descubra la verdad, todos sabrán quién es el verdadero criminal». ¿Se refiere a su socio, Augusto Mendoza? No tengo más comentarios. La transmisión continuó dentro del juzgado. El abogado Fernández Aguirre presentaba argumentos para la liberación bajo fianza de Rodrigo, citando sus lazos con la comunidad, su falta de antecedentes penales y el hecho de que tenía un hijo menor que lo necesitaba. Pero el fiscal, un hombre delgado de gafas que se presentó como Ricardo Palacios, refutó cada punto con frialdad quirúrgica. «Su señoría, el acusado tiene los medios y la motivación para huir del país. Sus cuentas bancarias, aunque congeladas, demuestran que manejaba millones de euros. Tiene propiedades en México, y su esposa, Mariana Ortega, ha desaparecido sin dejar rastro con una cantidad significativa de activos. Todo apunta a que existía un plan de fuga». «¡Eso es mentira!», gritó Rodrigo poniéndose de pie. Los guardias lo obligaron a sentarse. «Mi esposa me traicionó, abandonó a nuestro hijo». «Orden en la sala», exigió la jueza, una mujer de unos 60 años llamada Honorable Dolores Méndez Prats. «Señor Santillana, un arrebato más y será expulsado de la audiencia». Fernández tomó el brazo de Rodrigo, obligándolo a calmarse. Luego se dirigió a la jueza. «Su señoría, mi cliente está atravesando una situación personal devastadora. Su esposa efectivamente abandonó el hogar conyugal y a su hijo de 8 meses, quien padece una cardiopatía congénita. El señor Santillana está desesperado por estar con su hijo, asegurar su bienestar». «¿Y dónde está ese menor ahora?», interrumpió la jueza, revisando los documentos frente a ella. «Según tengo entendido, no está bajo custodia de ningún familiar directo. Está bajo el cuidado de una persona de confianza de mi cliente, una empleada doméstica que ha demostrado ser...». El fiscal interrumpió con una sonrisa cruel. «Una empleada doméstica sin ningún vínculo familiar con el menor. Una extranjera sin antecedentes verificables. Y esta es la persona a quien el señor Santillana confió a su hijo. Su señoría, esto solo demuestra la falta de juicio del acusado». Violeta sintió que la sangre hervía en sus venas. ¿Sin antecedentes verificables? Ella había salvado la vida de ese bebé. Lo había alimentado, medicado, protegido cuando su propia madre lo abandonó como basura. La jueza levantó la mano. «He escuchado suficiente. Mi decisión es la siguiente. El señor Rodrigo Santillana Velázquez permanecerá en prisión preventiva hasta que se complete la investigación y comience el juicio formal. La fianza queda denegada debido al riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Además», la jueza hizo una pausa, mirando a Rodrigo con severidad. «Ordeno que los servicios de protección de menores investiguen la situación del menor Sebastián Santillana Ortega. Un bebé con una condición médica seria no puede estar bajo el cuidado de una persona sin vínculos legales o familiares. Si es necesario, el menor será puesto bajo custodia del Estado». «¡No!». El grito de Rodrigo resonó en la sala. Se puso de pie bruscamente, golpeando la mesa con ambas manos. «¡No pueden quitarme a mi hijo! ¡Es lo único que me queda!». Los guardias lo sujetaron mientras él forcejeaba. Las cámaras capturaban todo. La desesperación de un hombre destruido. La sala en caos. La jueza golpeando su mazo exigiendo orden.
Violeta apagó el televisor, las manos temblándole. Ahora los servicios sociales estarían buscándola oficialmente. No solo tenía que esconderse de Augusto Mendoza, ahora tenía que esconderse del gobierno, de la ley, de todos. Cargó a Sebastián y lo apretó contra su pecho. El bebé despertó y la miró con esos ojos azules confiados, sin saber que el mundo entero parecía estar conspirando para separarlos. «No voy a dejarte ir», prometió Violeta con voz quebrada. «No importa quién venga por ti, no importa cuántos, no te van a quitar de mis brazos». Afuera, el viento de las montañas aullaba como un presagio. La nieve comenzaba a caer, cubriendo el valle con un manto blanco que borraba todo rastro, toda huella. Violeta Durán se había convertido oficialmente en una fugitiva, y el pequeño Sebastián, sin saberlo, era el niño más buscado de España. En Madrid, Augusto Mendoza observaba la misma transmisión desde su oficina, una copa de brandy en la mano. Cuando la jueza ordenó la investigación sobre el paradero del bebé, sonrió con satisfacción. «Perfecto», murmuró. «Ahora la ley hará mi trabajo. Y cuando encuentren a ese niño, yo estaré allí para ofrecerme como su salvador. Como el hombre que puede darle el hogar que merece». Tomó su teléfono y marcó un número diferente esta vez. «No sicarios, no matones. Algo mucho más efectivo. Quiero contratar los servicios de tu agencia. Necesito encontrar a una mujer y un bebé. Y necesito que me los traigan antes de que los servicios sociales los encuentren. ¿Puedes hacerlo?». La voz al otro lado respondió con profesionalismo frío. «Podemos encontrar a cualquiera. Solo es cuestión de precio. El dinero no es problema. Encuentra a Violeta Durán. Tráeme a Sebastián Santillana. Y hazlo rápido». La cacería acababa de intensificarse. Los días en las montañas de Andorra transcurrían con una lentitud que Violeta jamás había experimentado. Sin la urgencia constante de huir, sin el terror inmediato de ser descubierta, el tiempo parecía haberse detenido en ese valle nevado. Pero la calma era ilusoria, y Violeta lo sabía. Era como el ojo de un huracán. Silencioso, engañoso, temporal. Sebastián había cumplido 9 meses. Comenzaba a gatear, explorando cada rincón de la pequeña habitación con curiosidad infinita. Sus mejillas estaban sonrosadas por el aire frío de la montaña. Sus ojos brillaban con salud. La medicina seguía haciendo su trabajo. Su corazón latía fuerte y constante. Por las mañanas, Violeta lo llevaba a caminar por el bosque cercano, envuelto en capas de ropa abrigada, y el bebé reía cuando los copos de nieve caían sobre su rostro. Pero cada noche, cuando Sebastián dormía, Violeta encendía el televisor con el volumen bajo y buscaba noticias sobre Rodrigo. El caso se había convertido en un escándalo mediático. Los titulares eran implacables. Millonario estafador pierde custodia de su hijo. Bebé desaparecido en medio de escándalo financiero. Autoridades buscan a empleada doméstica fugitiva con menor secuestrado. Secuestrado. Esa palabra le dolía más que cualquier otra. Ella no había secuestrado a Sebastián. Lo había salvado. Lo había amado cuando nadie más lo hizo. Pero para el mundo, para la ley, ella era una criminal. Una mujer que había huido con un niño que no le pertenecía. Una semana después de su llegada a Andorra, Bernat tocó la puerta de su habitación con expresión preocupada. «Violeta, vinieron unos hombres preguntando por ti». El corazón de Violeta se detuvo. «¿Qué hombres?». Se presentaron como trabajadores sociales del gobierno catalán. Dijeron que están buscando a una mujer con un bebé. Mostraron una fotografía tuya. ¿Qué les dijiste? Que no he visto a nadie así. Pero Violeta... Bernat se acercó, bajando la voz. No sé cuánto tiempo puedas seguir mintiéndoles. Si vuelven con una orden judicial, no podré protegerte». Violeta asintió, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor nuevamente. Ni siquiera en las montañas más remotas estaba a salvo. «Entiendo. Gracias por advertirme». Esa noche, Violeta apenas durmió. Cada ruido la sobresaltaba. Preparó una mochila con lo esencial. Dinero, documentos, medicina de Sebastián, ropa abrigada. Si tenía que huir, lo haría rápido. ¿Pero hacia dónde? Ya no tenía lugares seguros. Ya no le quedaban opciones. A las 3 de la madrugada, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Violeta dudó, pero finalmente lo abrió. «Señorita Durán, soy la inspectora Núria Castell de los Mossos. No responda a este mensaje. Solo lea. Su ubicación ha sido comprometida. Augusto Mendoza contrató cazadores profesionales. Están rastreando todas sus conexiones. Salga de Andorra ahora. Cruce la frontera hacia Francia, ciudad de Toulouse.
Allí tiene contactos que pueden ayudarla. Vaya a la iglesia de Saint-Sernin. Pregunte por el padre Mathieu. Él la está esperando. Destruya este mensaje. Violeta leyó el texto 3 veces, memorizando cada palabra. Luego borró el mensaje y apagó su teléfono. ¿Podía confiar en esto? ¿Era una trampa? Pero la inspectora Nuria había sido amable con ella. Había parecido genuinamente preocupada. Y si los cazadores profesionales la estaban buscando, no tenía otra opción. Se vistió rápidamente, envolvió a Sebastián en el rebozo y la manta gruesa, tomó su mochila y salió de la habitación. El hotel estaba en silencio absoluto. Encontró a Bernat dormido en un sillón detrás del mostrador de recepción. Dejó 1000 euros en efectivo sobre el escritorio con una nota. Gracias por todo. Perdón por las mentiras. Afuera, la nieve caía suavemente. Violeta caminó por el sendero que llevaba hacia la carretera principal, sus botas crujiendo sobre la nieve fresca. No tenía auto. No tenía forma de transporte. Solo tenía 2 piernas y la determinación de una madre protegiendo a su hijo. Caminó durante 2 horas bajo la nieve, siguiendo la carretera que descendía de las montañas. Sebastián dormía profundamente contra su pecho, protegido del frío por las múltiples capas de ropa. Los dedos de Violeta estaban entumecidos. Sus mejillas ardían por el viento helado, pero no se detuvo. Al amanecer, un camión de carga se detuvo a su lado. El conductor, un francés de unos 60 años con barba blanca, bajó la ventanilla. ¿Qué hace una mujer con un bebé caminando sola en esta carretera? Se va a congelar. Necesito llegar a Francia. A Toulouse. Por favor. El hombre miró a Sebastián, luego a Violeta. Vio algo en sus ojos que le hizo tomar una decisión. Suba, la llevaré. Durante el viaje de 4 horas hacia Toulouse, Violeta le contó parte de su historia al conductor, cuyo nombre era Philippe Rousseau. Omitió los detalles comprometedores, pero le explicó que estaba protegiendo al bebé de gente peligrosa. Philippe escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Mi hija tuvo que huir de un hombre violento hace años. Entiendo lo que es tener miedo. Entiendo lo que es proteger a quien amas. Cuando llegaron a Toulouse al mediodía, Philippe la dejó cerca del centro histórico. La iglesia de Saint-Sernin está a 3 calles de aquí. Camine hacia el este. La verá. Es grande, imposible de perder. Violeta le agradeció con lágrimas en los ojos. No sé cómo pagarle esto. No me pague. Solo cuide a ese niño. Y cuando todo esto termine, sea feliz. La Basílica de Saint-Sernin era una estructura imponente de piedra rojiza, con una torre que se elevaba hacia el cielo gris. Violeta entró al interior fresco y silencioso, donde el olor a incienso y velas encendidas la recibió como un abrazo. Unas pocas personas rezaban en los bancos, sus susurros apenas audibles. Se acercó a un sacerdote joven que organizaba cancioneros cerca del altar. Disculpe, busco al padre Mathieu. El joven sacerdote sonrió. Está en la sacristía. Venga, la llevo. El padre Mathieu era un hombre de unos 70 años, delgado, con anteojos redondos y una expresión bondadosa que irradiaba paz. Cuando vio a Violeta con Sebastián, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Violeta Durán. La estaba esperando. La inspectora Castel me contactó ayer. ¿Quién es usted? ¿Por qué me está ayudando? Soy un viejo amigo de la familia de Nuria, pero también soy alguien que ha dedicado su vida a proteger a los vulnerables. Venga, siéntese. Debe estar exhausta. El padre Mathieu le trajo té caliente y pan con queso. Mientras Violeta comía, el sacerdote explicó. La inspectora Castel descubrió que Augusto Mendoza contrató a una agencia de rastreadores internacional. Gente muy eficiente. Han estado siguiendo cada movimiento bancario, cada llamada telefónica, cada conexión que usted tiene. Encontraron a su prima en Barcelona. Encontraron al hotel en Andorra. Y ahora están rastreando todas las rutas posibles hacia Francia. Entonces aquí tampoco estoy segura. No lo estará en ningún lugar mientras siga huyendo sola. El padre Mathieu se inclinó hacia adelante. Por eso voy a ayudarla de una forma diferente. Voy a ayudarla a exponer la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre Augusto Mendoza. La verdad sobre lo que le hizo a Rodrigo Santillana. Y la verdad sobre por qué quiere a ese bebé. El sacerdote sacó una carpeta de un cajón y la abrió sobre la mesa. Dentro había documentos, fotografías, recortes de periódicos viejos. Durante los últimos 5 días, la inspectora Castel y yo hemos estado investigando, y encontramos algo que cambia todo. Señaló una fotografía antigua de una mujer hermosa con un bebé en brazos. Esta es Elena Mendoza, la esposa fallecida de Augusto, con su hijo Nicolás. Según los reportes oficiales, el bebé murió de complicaciones cardíacas.
Pero hablamos con la enfermera que cuidaba al niño. Ella nos dijo algo perturbador. Violeta miró la fotografía. La mujer tenía miedo en los ojos, incluso en esa imagen supuestamente feliz. ¿Qué dijo la enfermera? Que Elena estaba aterrorizada de Augusto, que él era obsesivo, controlador, y que la noche en que el bebé murió, Elena le había confesado a la enfermera que Augusto le había quitado las medicinas del niño. Dijo que quería fortalecer al bebé, que los medicamentos eran para débiles. El bebé tuvo una crisis cardíaca y murió antes de que pudieran llegar al hospital. Violeta sintió náuseas. Dejó morir a su propio hijo. La enfermera quería testificar, pero recibió amenazas. Se mudó de España y nunca habló públicamente. Hasta ahora. Está dispuesta a declarar si hay protección oficial. El padre Mathieu cerró la carpeta. Pero hay más. También descubrimos que Augusto falsificó los documentos que hundieron a Rodrigo. Tenemos un testimonio de un empleado del banco que vio a Augusto manipulando las transferencias. Ese empleado también tiene miedo, pero está dispuesto a hablar. ¿Por qué me cuentas esto a mí? Deberían ir directo a la policía. Porque necesitamos algo que solo usted tiene, el bebé. Sebastián es la pieza clave. Si Augusto logra obtener la custodia de Sebastián a través de medios legales, argumentando que Rodrigo es un criminal y que usted es una fugitiva, nadie podrá detenerlo. Pero si exponemos todo antes de que eso suceda, si demostramos públicamente qué clase de monstruo es, podemos salvar a Rodrigo y proteger a Sebastián para siempre. ¿Cómo? El padre Mathieu sonrió. Con la ayuda de una periodista muy valiente que ha estado investigando a Augusto Mendoza durante años. Su nombre es Lucía Cortés. Trabaja para El País. Y está dispuesta a publicar toda la verdad. Pero necesita su testimonio, Violeta. Necesita que usted hable. Que cuente su historia. Violeta miró a Sebastián, que jugaba con sus dedos, ajeno a la conversación que determinaría su futuro. Hablar públicamente significaba exponerse. Significaba que todos sabrían quién era, dónde estaba. Significaba convertirse en un blanco aún más grande. Pero seguir huyendo significaba vivir en el terror para siempre. Significaba que Sebastián crecería sin saber quién era su padre, sin tener una vida real, sin tener un hogar. ¿Cuándo puedo conocer a esa periodista? El padre Mathieu sonrió ampliamente. Está esperando en la sala contigua. Si usted acepta, podemos comenzar ahora mismo. Violeta respiró profundamente, besó la frente de Sebastián y asintió. Hagámoslo. Es hora de dejar de huir y empezar a pelear. En ese momento, a más de 1000 kilómetros de distancia, en la prisión de Soto del Real, Rodrigo Santillana recibía una visita inesperada. No era su abogado. No era un familiar. Era Augusto Mendoza, quien había obtenido un permiso especial de visita, argumentando que necesitaba discutir asuntos de negocios pendientes. Rodrigo lo miró con odio puro cuando entró a la sala de visitas. ¿Qué haces aquí, traidor? Augusto se sentó tranquilamente, cruzando las piernas. Vine a ofrecerte un trato, Rodrigo. Un trato que te beneficiará. No quiero nada de ti. Ni siquiera sabes lo que voy a ofrecerte. Augusto sonrió. Voy a confesar. Voy a admitir que yo orquesté el fraude, que falsifiqué los documentos, que tú eres inocente. Rodrigo parpadeó confundido. ¿Por qué harías eso? A cambio de algo muy simple, tu hijo. Dame la custodia legal de Sebastián. Firma los papeles renunciando a tus derechos paternos. Y yo te devuelvo tu libertad, tu dinero, tu reputación. Todo. El silencio llenó la sala. Rodrigo miró a Augusto como si acabara de revelar que era el diablo mismo. Estás loco. Completamente loco. Estoy dándote una oportunidad de recuperar tu vida. Piénsalo bien, Rodrigo. Tu hijo está con una fugitiva. Ella no puede darle lo que necesita, pero yo puedo. Yo puedo darle el mejor médico, la mejor educación, el mejor futuro. Y tú puedes salir de aquí y reconstruir tu imperio. Rodrigo se puso de pie, su rostro rojo de furia. Prefiero pudrirme en esta celda el resto de mi vida antes que entregarte a mi hijo. Eres un monstruo. Mataste a tu propio hijo por negligencia y quieres al mío como reemplazo. Augusto se levantó lentamente, su sonrisa desapareciendo. Ese fue un error que no cometeré de nuevo. Sebastián merece un padre que pueda protegerlo. Y tú, Rodrigo, ya no eres ese padre. Fuera, sal de aquí antes de que te rompa el cuello. Augusto caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió. Última oportunidad, Rodrigo. En 72 horas tendré a Sebastián de todos modos, con tu cooperación o sin ella. Pero si cooperas, al menos salvarás algo de tu vida. Si no, se encogió de hombros. Bueno,
Supongo que pasarás los próximos 20 años aquí, y para cuando salgas, tu hijo no recordará ni tu nombre. La puerta se cerró. Rodrigo gritó de rabia, golpeando la mesa metálica hasta que sus nudillos sangraron. Los guardias entraron corriendo para calmarlo, pero él solo repetía una palabra, una y otra vez. Sebastián. La guerra final estaba a punto de comenzar. Lucía Cortés era una mujer de 38 años, cabello negro corto y una mirada que había visto demasiadas injusticias. Llevaba 15 años como periodista de investigación para El País, especializándose en corrupción empresarial y crimen organizado. Cuando entró a la sala donde Violeta esperaba con Sebastián, llevaba una grabadora, una libreta llena de notas y una determinación que se sentía en el aire. Señorita Durán, gracias por aceptar hablar conmigo. Lucía se sentó frente a ella, sus ojos evaluando cada detalle. Sé que esto es arriesgado para usted, pero necesito que entienda algo. Esta historia puede cambiar todo. Puede liberar a un hombre inocente y destruir a uno culpable. Pero solo si usted está dispuesta a contarlo todo. Violeta acomodó a Sebastián en su regazo. El bebé jugaba con un pequeño sonajero que el padre Mathieu le había regalado. ¿Qué necesita saber? Todo, desde el principio, y con detalles, fechas, lugares, nombres. Cada conversación que tuvo con Augusto Mendoza. Cada amenaza. Cada momento de miedo. Nada puede quedar fuera. Durante las siguientes 3 horas, Violeta narró su historia completa. Habló de la noche en que encontró a Sebastián abandonado, llorando en su cuna, con el pañal sucio y sin comida. Describió cómo vendió el collar de su abuela para comprar medicinas. Contó sobre la visita a Rodrigo en prisión, el dinero de la caja fuerte, la aparición de Augusto en la mansión con esa sonrisa depredadora. Relató el intento de secuestro en Madrid, la huida a Barcelona, los hombres armados fingiendo ser trabajadores sociales, las montañas de Andorra cubiertas de nieve. Lucía grababa todo, tomaba notas frenéticamente, hacía preguntas específicas que obligaban a Violeta a recordar detalles que había intentado olvidar. ¿Augusto Mendoza mencionó específicamente a su hijo fallecido cuando habló con usted? No directamente. Pero había algo en su mirada cuando veía a Sebastián. No era la mirada de un hombre de negocios. Era la mirada de alguien obsesionado, enajenado. ¿Tiene alguna prueba física de las amenazas? ¿Mensajes de texto? ¿Grabaciones? Violeta negó con la cabeza. Augusto nunca dejó rastro. Siempre hablaba personalmente o enviaba a otros. Es demasiado inteligente para eso. Entonces necesitamos testigos. Gente que pueda corroborar su versión. Lucía revisó sus notas. El abogado Fernández Aguirre ya aceptó hablar públicamente. La enfermera de Elena Mendoza está en un programa de protección temporal y dará su testimonio. El empleado del banco que vio a Augusto manipulando documentos aceptó declarar bajo condición de anonimato. Pero necesitamos algo más. Algo que conecte directamente a Augusto con los intentos de secuestro. El padre Mathieu, que había permanecido en silencio escuchando, intervino. La inspectora Castel mencionó que tienen vigilancia por video de los hombres que intentaron entrar a la casa en Sant Cugat. ¿Podrían rastrear sus identidades? Ya lo hicimos, respondió Lucía con una sonrisa satisfecha. Uno de ellos tiene antecedentes. Estuvo en prisión por secuestro hace 10 años. Y adivinen quién pagó su fianza cuando salió hace 2 años. Una empresa fantasma vinculada a Augusto Mendoza. Violeta sintió un destello de esperanza. Entonces tienen la conexión. Tenemos hilos sueltos que apuntan en su dirección. Pero Augusto es escurridizo. Sus abogados son los mejores. Necesitamos algo irrefutable. Algo que él no pueda negar. Lucía cerró su libreta. Por eso voy a hacer algo arriesgado. Voy a publicar su historia mañana en primera plana. Con fotografías, con su testimonio completo. Y voy a desafiar públicamente a Augusto Mendoza a que responda. ¿No pondrá eso en peligro a Violeta?, preguntó el padre Mathieu con preocupación. Sí, pero también la protege. Una vez que la historia sea pública, Augusto no podrá tocarla sin que todos sepan quién fue. Se convertiría en el sospechoso principal de cualquier cosa que le suceda. Y eso, en cierta manera, es protección. Violeta tragó saliva. La idea de exponerse al mundo la aterraba. Pero peor era la idea de seguir huyendo para siempre. ¿Cuándo se publicará? Mañana a las 7 de la mañana. Online primero, luego en la edición impresa. Para el mediodía todos los medios de España estarán hablando de esto. Y espero que las autoridades no tengan más opción que actuar. Esa noche, Violeta no durmió. Lucía le había conseguido una habitación segura en un convento administrado por monjas de clausura en las afueras de Toulouse. Era un lugar silencioso, protegido por muros altos y rejas de hierro.
Nadie entraría allí sin permiso de las hermanas, y ellas habían jurado proteger a Violeta y Sebastián. Mientras acostaba al bebé en una cuna improvisada con mantas suaves, Violeta pensó en Rodrigo. ¿Habría tomado ella la decisión correcta al aceptar hablar públicamente? ¿O acababa de firmar su propia sentencia de muerte? A las 7 de la mañana del martes, el artículo de Lucía Cortés apareció en la portada digital de El País. El titular era devastador. La verdad detrás del escándalo Santillana. Empleada heroica salva a bebé abandonado mientras magnate busca reemplazar al hijo que dejó morir. El artículo era exhaustivo, demoledor. Lucía había incluido todo. El testimonio de Violeta, las pruebas de la manipulación financiera de Augusto, el testimonio de la enfermera sobre la muerte del hijo de Augusto, las conexiones con los hombres que intentaron secuestrar a Sebastián. También había una fotografía de Violeta con el bebé, tomada el día anterior, donde ella miraba a Sebastián con un amor tan puro que era imposible no sentirlo. En menos de una hora, el artículo se volvió viral. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Algunos llamaban a Violeta una heroína, una santa que había sacrificado todo por un niño que no era suyo. Otros la acusaban de secuestradora, de manipuladora, de intentar quedarse con el dinero de Rodrigo. Pero lo que nadie podía negar era que la historia de Augusto Mendoza ahora estaba bajo el escrutinio público más intenso. Los periodistas sitiaron su oficina. Las cámaras lo perseguían cuando salía de su casa. Los reporteros le gritaban preguntas que él ignoraba con rostro pétreo. «Señor Mendoza, ¿es cierto que dejó morir a su hijo por no darle sus medicinas? Señor Mendoza, ¿contrató sicarios para secuestrar al hijo de Rodrigo Santillana? Señor Mendoza, ¿falsificó los documentos que enviaron a Rodrigo a prisión?» Augusto no respondía. Subía a su Mercedes negro con vidrios polarizados y desaparecía. Pero esa tarde, sus abogados emitieron un comunicado oficial. Nuestro cliente, el señor Augusto Mendoza Ruiz, rechaza categóricamente las acusaciones infundadas publicadas en el diario El País. Estas alegaciones son difamatorias, carecen de sustento legal, y son parte de una campaña de desprestigio orquestada por personas con intereses económicos. El señor Mendoza se reserva el derecho de emprender acciones legales contra la periodista Lucía Cortés y contra todas las personas involucradas en esta difamación. Además, el señor Mendoza ha contratado los servicios de los mejores abogados de España para limpiar su nombre y buscar justicia. Pero el daño ya estaba hecho. La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado anunciando que abrirían una investigación formal sobre Augusto Mendoza. La jueza Dolores Méndez Prats, quien había presidido la audiencia de Rodrigo, ordenó una revisión completa del caso, incluyendo nuevas pruebas. Y lo más importante, el abogado Fernández Aguirre presentó una moción de emergencia solicitando la liberación inmediata de Rodrigo Santillana bajo fianza, citando las nuevas evidencias que demostraban su inocencia. En la prisión de Soto del Real, Rodrigo leyó el artículo en una tableta que un guardia le había prestado. Cuando vio la fotografía de Violeta con Sebastián, las lágrimas corrieron libremente por su rostro. Su hijo estaba bien, estaba vivo, estaba siendo amado por una mujer que lo había dado todo por él. Violeta, susurró, tocando la pantalla como si pudiera alcanzarla. «Te debo todo». Su compañero de celda, un hombre mayor llamado Esteban que cumplía condena por fraude fiscal, palmeó su hombro. «Esa mujer es especial, amigo. Cuando salgas de aquí, no la dejes ir». «Si salgo de aquí», corrigió Rodrigo con amargura, «saldrás. Con esa publicación, todo el país sabe que eres inocente. Los jueces no podrán ignorarlo». Rodrigo quería creerlo, pero había aprendido que la justicia no siempre llegaba cuando debía. Mientras tanto, en Toulouse, Violeta recibía llamadas de medios de todo el mundo. CNN en español, BBC Mundo, Telemundo. Todos querían entrevistarla. Todos querían su historia. Lucía filtró las solicitudes, aceptando solo las que consideraba serias y que ayudarían a la causa. Esa tarde, Violeta dio su primera entrevista en video para un noticiero español. Habló con voz clara y firme, sin dramatismo, sin victimizarse. Simplemente contó la verdad. Y al final, cuando el periodista le preguntó qué esperaba que sucediera, su respuesta fue simple. «Espero que Rodrigo Santillana recupere su libertad. Espero que Sebastián pueda crecer con su verdadero padre. Y espero que Augusto Mendoza pague por todo el daño que ha causado. No solo a Rodrigo, no solo a mí, sino a su propia esposa, a su propio hijo. Ese hombre no merece compasión. Merece justicia». Las palabras de Violeta resonaron en millones de hogares. En las calles, la gente comenzó a hablar del caso. En las redes sociales,
Hashtags como Justicia para Rodrigo y Violeta Heroína se volvieron tendencia. La presión pública sobre las autoridades era inmensa, pero Augusto Mendoza no era un hombre que se rendía fácilmente. Esa noche, en su mansión de La Moraleja, rodeado de sus abogados más caros, tomó una decisión drástica. Quiero demandar a Lucía Cortés por difamación. Quiero demandas contra el país. Y quiero que encuentren todo lo sucio que puedan sobre Violeta Durán. Antecedentes penales, deudas, lo que sea. Si vivió indocumentada alguna vez, si trabajó sin papeles, si violó alguna ley migratoria. Necesito algo que destruya su credibilidad. Uno de sus abogados, un hombre de expresión severa llamado Ignacio Valls, negó con la cabeza. Augusto, esto ya no se trata de ganar en los tribunales de justicia. Esto se trata de ganar en el tribunal de la opinión pública. Y ya perdiste esa batalla. Mi consejo es que negocies. Confiesa el fraude, devuelve el dinero y tal vez puedas evitar la prisión con una multa y arresto domiciliario. ¡Nunca! Augusto golpeó la mesa con el puño. Yo construí mi imperio desde cero. No voy a dejar que una empleada doméstica mexicana y un empresario fracasado me destruyan. Entonces prepárate para perderlo todo, advirtió Ignacio. Porque eso es exactamente lo que va a pasar. Augusto despidió a todos sus abogados esa noche. Todos excepto uno. El más despiadado, el más corrupto, el que no tenía escrúpulos. Un hombre llamado Maximiliano Bravo, conocido en los círculos legales como el Tiburón, por su capacidad de destrozar testigos y fabricar dudas razonables donde no las había. Maximiliano, necesito que hagas lo imposible. Necesito que destruyas a Violeta Durán. Necesito que demuestres que ella secuestró a Sebastián, que manipuló a Rodrigo, que todo es una conspiración para quedarse con dinero. Y necesito que me consigas a ese niño. Maximiliano sonrió, una expresión que no tenía nada de humano. Por el precio correcto, puedo hacer cualquier cosa. Pero te advierto, Augusto, esto va a ser sucio, muy sucio. Y puede que al final, incluso si ganamos, no quede nada de tu reputación. No me importa la reputación, solo quiero a ese niño. Entonces tenemos un trato. En Toulouse, ajena a la tormenta que se gestaba, Violeta acostaba a Sebastián para dormir. El bebé la miraba con esos ojos azules confiados, agarrando su dedo con su manita. Por primera vez en semanas, Violeta sintió que tal vez, solo tal vez, todo saldría bien. Pero estaba equivocada. La guerra apenas comenzaba. Y Augusto Mendoza no descansaría hasta obtener lo que quería, sin importar cuántas vidas tuviera que destruir en el proceso. La mañana siguiente trajo consigo un giro que nadie esperaba. A las 9 en punto, la jueza Dolores Méndez Prats convocó una audiencia de emergencia. Rodrigo fue trasladado desde la prisión al juzgado en un furgón policial, esposado, pero con una expresión que mezclaba esperanza y terror. El abogado Fernández Aguirre lo esperaba en la sala, con un maletín lleno de las nuevas pruebas. La sala estaba abarrotada. Periodistas, cámaras, curiosos, todos querían presenciar lo que podría ser la liberación del hombre que España entera había condenado solo semanas atrás. La jueza entró con expresión seria. Golpeó su mazo exigiendo silencio. Esta audiencia se ha convocado para revisar nuevas evidencias presentadas en el caso contra el señor Rodrigo Santillana Velázquez. Señor Fernández, proceda. El abogado se puso de pie, abriendo su maletín. Su señoría, presento documentos bancarios originales que demuestran que las transferencias fraudulentas fueron autorizadas desde una computadora con la dirección IP registrada en la oficina de Augusto Mendoza, no en la del señor Santillana. También presento el testimonio jurado de un empleado del Banco Santander que presenció a Augusto Mendoza accediendo ilegalmente a las cuentas corporativas de mi cliente. Y finalmente, presento análisis forenses de los correos electrónicos, supuestamente enviados por Rodrigo Santillana, que demuestran que fueron falsificados usando software de suplantación digital. La jueza revisó cada documento meticulosamente. El fiscal Ricardo Palacios, quien había sido tan seguro en su acusación inicial, ahora lucía pálido y nervioso. Intentó objetar, pero sus argumentos eran débiles ante la avalancha de pruebas. Su señoría, estas evidencias surgieron de manera conveniente después de una campaña mediática. Debemos cuestionar su autenticidad. Las evidencias han sido verificadas por 3 peritos independientes, interrumpió Fernández. No hay nada conveniente aquí, excepto que finalmente se está haciendo justicia. La jueza Méndez Prats cerró la carpeta frente a ella. Miró a Rodrigo directamente a los ojos. Señor Santillana, en vista de las nuevas pruebas presentadas, y considerando que existe duda razonable sustancial sobre su culpabilidad,
Ordeno su liberación inmediata bajo fianza de 500.000 euros. Además, ordeno una investigación formal contra Augusto Mendoza Ruiz por fraude, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. Se emite una orden de arresto. El sonido del mazo resonó en la sala. Rodrigo no podía creerlo. Las esposas fueron removidas de sus muñecas. Fernández lo abrazó con fuerza. Los periodistas gritaban preguntas. Las cámaras capturaban el momento en que un hombre recuperaba su libertad. «Gracias», susurró Rodrigo a su abogado. «Gracias por no rendirte. No me agradezcas a mí. Agradécele a Violeta Durán. Ella fue quien arriesgó todo por tu hijo. Y ahora, gracias a su valentía, tienes una segunda oportunidad». Rodrigo salió del juzgado bajo el sol de Madrid. El aire fresco golpeó su rostro como una bendición. Los reporteros lo rodearon inmediatamente. «Señor Santillana, ¿qué siente al ser liberado?» «Siento alivio. Pero esto no termina hasta que Augusto Mendoza pague por lo que hizo. No solo a mí, sino a todas sus víctimas. ¿Qué piensa hacer ahora?» Rodrigo miró directamente a la cámara principal. «Voy a recuperar a mi hijo. Y voy a agradecer personalmente a la mujer que lo salvó». Las palabras de Rodrigo fueron transmitidas en vivo por todos los canales. En Toulouse, Violeta las vio desde el pequeño televisor del convento. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Sebastián, sentado en su regazo, balbuceaba feliz, ajeno a que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lucía Cortés llegó al convento esa misma tarde con noticias urgentes. «Violeta, Rodrigo quiere verte. Quiere conocer a Sebastián. Está en Madrid, pero puede tomar un vuelo a Toulouse mañana. ¿Estás lista para esto?» Violeta sintió el pánico apoderarse de ella. Durante semanas había sido la única persona en el mundo de Sebastián. Lo había cuidado, alimentado, amado. Había sacrificado todo por él. Pero siempre supo que este momento llegaría. El momento en que tendría que devolverlo a su verdadero padre. «No sé si estoy lista, pero él merece conocer a su hijo». «Hay algo más», continuó Lucía con expresión seria. «Augusto Mendoza desapareció. La policía fue a arrestarlo esta mañana, pero su mansión estaba vacía. Sus cuentas bancarias fueron vaciadas ayer por la noche. Sus abogados dijeron que no saben dónde está. Temo que venga por Sebastián». «Exactamente. Un hombre sin nada que perder es el más peligroso». Esa noche, Violeta no durmió. Cada ruido la sobresaltaba. Las monjas habían reforzado la seguridad, pero Violeta sabía que si Augusto realmente quería entrar, encontraría la manera. Mantuvo a Sebastián en sus brazos toda la noche, meciéndolo suavemente, cantándole canciones de cuna en español. Al amanecer, un vehículo negro se detuvo frente al convento. Violeta sintió que su corazón se detenía, pero cuando la puerta se abrió, no era Augusto quien bajó, era Rodrigo Santillana. Lucía había organizado el encuentro en secreto para evitar a los medios. Rodrigo caminó hacia la entrada del convento con pasos vacilantes. Llevaba un traje limpio, recién afeitado, pero su rostro mostraba la marca de las semanas en prisión. Cuando la puerta se abrió y vio a Violeta sosteniendo a su hijo, se detuvo en seco. «Sebastián», susurró. El bebé miró a este hombre extraño con curiosidad. No lo reconocía. Para Sebastián, Violeta era su madre. Era la única persona que conocía, la única que había estado allí siempre. Rodrigo dio un paso adelante, luego otro. Extendió las manos temblorosas hacia su hijo. ¿Puedo cargarlo?» Violeta sintió que su corazón se partía en dos, pero asintió. Con cuidado, le entregó a Sebastián. El bebé se puso rígido al principio, confundido, pero Rodrigo lo acunó contra su pecho con tanta ternura que Sebastián finalmente se relajó. «Dios mío, ha crecido tanto. Está tan grande, tan sano». Rodrigo besó la frente de su hijo, las lágrimas corriendo libremente. «Mi pequeño. Papá está aquí. Papá está aquí». Violeta observaba la escena, sintiéndose simultáneamente feliz y destrozada. Este era el momento que había estado esperando y temiendo. El momento en que Sebastián regresaba con su verdadero padre. Rodrigo finalmente levantó la mirada hacia Violeta. «No hay palabras suficientes para agradecerte lo que hiciste. Salvaste a mi hijo cuando todos lo abandonaron. Diste todo por él. Tu dinero, tu seguridad, tu libertad. Eres un ángel». «No soy un ángel. Solo soy alguien que no podía dejar morir a un bebé. Eres mucho más que eso». Rodrigo cambió a Sebastián a un brazo y extendió la mano hacia Violeta. «Siéntate conmigo. Por favor. Necesitamos hablar». Se sentaron en el jardín del convento, bajo un árbol de olivo centenario.
Sebastián jugaba con los botones de la camisa de Rodrigo, balbuceando feliz. Violeta, sé que esto es complicado. Sé que has sido la única madre que Sebastián ha conocido estos meses. Y sé que entregármelo debe ser el momento más difícil de tu vida. Violeta asintió, incapaz de hablar sin que su voz se quebrara. Por eso quiero hacerte una propuesta. No quiero quitarte a Sebastián. Quiero que sigas siendo parte de su vida. Que vivas con nosotros. Que seas su niñera, su cuidadora, su segunda madre. Violeta levantó la mirada sorprendida. ¿Qué? Sebastián te necesita. Yo te necesito. No sé nada sobre cuidar a un bebé. No sé cómo darle sus medicinas, cómo calmarlo cuando llora, qué canciones le gustan. Tú sabes todo eso. Eres experta en él. Rodrigo tomó la mano de Violeta. Además, recuperé el acceso a mis cuentas bancarias esta mañana. Tengo dinero. Tengo recursos. Puedo pagarte un salario justo. Puedo darte una habitación en mi casa. Puedo asegurarme de que nunca tengas que preocuparte por dinero otra vez. No lo hice por dinero. Lo sé. Por eso quiero que aceptes. Porque sé que lo haces por amor. Y Sebastián merece crecer rodeado de ese amor. No solo el mío, también el tuyo. Violeta miró a Sebastián. El bebé extendió sus bracitos hacia ella, queriendo que lo cargara. Rodrigo sonrió y se lo pasó. Sebastián inmediatamente se acurrucó contra el pecho de Violeta, feliz, seguro. Mira eso, dijo Rodrigo con voz emocionada. Él te ama, y yo también te estaré eternamente agradecido. Antes de que Violeta pudiera responder, el teléfono de Lucía sonó. La periodista, que había estado observando desde la distancia para darles privacidad, contestó. Su expresión cambió de neutral a alarmada en segundos. ¿Qué? ¿Cuándo? Está bien, gracias por avisarme. Colgó y corrió hacia ellos. Tenemos un problema. La policía encontró el Mercedes de Augusto Mendoza abandonado en la frontera con Francia. Cruzó hace 12 horas. Y según registros de tráfico, se dirige hacia Toulouse. El color desapareció del rostro de Rodrigo. Viene por Sebastián. Tenemos que salir de aquí, ahora. Lucía ya estaba marcando números en su teléfono. Voy a llamar a la policía francesa, pero Augusto tiene horas de ventaja. Podría estar en cualquier parte. Como si el universo quisiera confirmar sus peores temores, el teléfono del convento sonó. La hermana superiora contestó, escuchó, y luego caminó hacia ellos con expresión grave. Hay un hombre en la puerta principal. Dice que se llama Augusto Mendoza. Dice que viene a recoger a su hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, todo fue caos. Rodrigo se puso de pie inmediatamente, entregando a Sebastián a Violeta. Llévalo adentro, escóndelo. No dejes que ese monstruo lo vea. No voy a dejarte enfrentarlo solo. Vete, protege a mi hijo. Eso es lo único que importa. Lucía tomó el brazo de Violeta. Ven conmigo. Conozco una salida trasera. Mi auto está estacionado al otro lado del muro. Violeta corrió con Sebastián en brazos, siguiendo a Lucía a través de los pasillos del convento. Detrás de ellas, escucharon la voz de Rodrigo gritando. «Augusto, si quieres a mi hijo, tendrás que pasar sobre mi cadáver». Y luego, el sonido que Violeta jamás olvidaría. Un disparo. Único, seco, final. Violeta gritó, pero Lucía la empujó hacia adelante. «¡No te detengas! ¡Corre!». Salieron por la puerta trasera del convento. El auto de Lucía estaba allí, motor encendido. Subieron, Violeta abrazando a Sebastián con fuerza. Lucía pisó el acelerador. Mientras se alejaban, Violeta miró por la ventana trasera. En la entrada del convento, vio a Augusto Mendoza de pie, con algo en la mano. No era un arma, era un teléfono. Y estaba sonriendo. Había sido un truco, un maldito truco. El disparo había sido un petardo, una grabación, algo para crear pánico, y había funcionado. Pero cuando volvieron la esquina, vieron algo que las heló. 3 vehículos negros bloqueaban la carretera. Hombres armados bajaron de ellos, y en el centro, con una sonrisa triunfante, estaba Augusto Mendoza. No había estado en la puerta del convento. Había estado esperándolas en la trampa que había tendido perfectamente. «Fin del camino, señoritas», dijo uno de los hombres, apuntando su arma directamente al parabrisas. Violeta abrazó a Sebastián, susurrando una oración. Después de todo lo que habían sobrevivido, todo terminaba aquí. En una carretera solitaria de Francia, con un hombre dispuesto a todo por conseguir lo que quería. Y entonces, como salida de la nada, las sirenas. Docenas de ellas. La policía francesa llegó en masa, rodeando los vehículos negros. Helicópteros aparecieron sobre ellos, y desde uno de los vehículos policiales,
bajó la inspectora Nuria Castel. Augusto Mendoza está arrestado por secuestro, intento de asesinato y fuga de la justicia. Tire su arma y póngase de rodillas. Augusto miró a su alrededor. Estaba rodeado. No había escape. Sus hombres ya habían tirado sus armas y se rendían. Lentamente, con una expresión de furia absoluta, Augusto se arrodilló. Pero antes de que lo esposaran, miró directamente a Violeta a través del parabrisas del auto y movió los labios, formando palabras silenciosas que ella entendió perfectamente. Esto no termina aquí. La pesadilla había terminado. Pero Violeta sabía que las cicatrices permanecerían para siempre. 3 meses después, Madrid había cambiado para Rodrigo Santillana. Su nombre ya no era sinónimo de escándalo, sino de redención. Los medios que lo habían crucificado ahora contaban su historia como un ejemplo de perseverancia frente a la injusticia. Las empresas que le habían dado la espalda ahora querían hacer negocios con él. Los inversionistas que habían perdido dinero en el fraude de Augusto estaban siendo compensados con los activos confiscados al verdadero culpable. Pero lo más importante para Rodrigo no era la recuperación de su imperio. Era la vida que ahora tenía en la mansión de La Moraleja, completamente renovada. Había contratado decoradores para transformar cada habitación que guardaba recuerdos dolorosos. La suite principal donde Mariana había dormido fue convertida en una biblioteca. El despacho donde firmó los documentos que casi lo destruyen ahora era una sala de juegos para Sebastián. Y en el tercer piso, en la habitación que antes era el pequeño cuarto de servicio de Violeta, ahora había una suite completa, dormitorio espacioso, baño privado, un pequeño salón donde ella podía leer o ver televisión. Rodrigo había insistido en que Violeta tuviera su propio espacio, su propia privacidad. No era una empleada, era familia. Violeta se despertó esa mañana de febrero con los primeros rayos de sol entrando por la ventana. Desde su cama podía escuchar los balbuceos felices de Sebastián en la habitación contigua. A sus 10 meses, el bebé era una fuente inagotable de energía y curiosidad. Gateaba por toda la casa, explorando cada rincón, tocando todo lo que encontraba. Se levantó, se puso una bata cómoda y fue a la habitación de Sebastián. El pequeño estaba de pie en su cuna, agarrándose de los barrotes, practicando ese nuevo talento de mantenerse erguido. Cuando vio a Violeta, su rostro se iluminó con una sonrisa desdentada. «Mamá», balbuceó. No era una palabra clara todavía, pero Violeta sabía lo que significaba. Y cada vez que Sebastián la llamaba así, su corazón se llenaba de una felicidad indescriptible mezclada con una punzada de culpa. Porque Sebastián no la llamaba mamá a ella sola. También llamaba así a Rodrigo cuando decía papá. Para el bebé, ambos eran sus padres. No entendía las complejidades de su situación. No sabía sobre abandono o rescate o batallas legales. Solo sabía que estos dos adultos lo amaban incondicionalmente. Violeta lo cargó, cambió su pañal y bajó las escaleras hacia la cocina. Rodrigo ya estaba allí, preparando café, vestido con un traje gris elegante pero informal. Desde su liberación había retomado el control de su empresa, pero ahora trabajaba desde casa 2 días a la semana para pasar tiempo con Sebastián. «Buenos días», saludó Rodrigo con una sonrisa. «¿Dormiste bien?» «Como un tronco. Este pequeño finalmente está durmiendo toda la noche». «Es un milagro». Rodrigo se acercó, extendiendo los brazos hacia su hijo. Sebastián se lanzó hacia él con entusiasmo, y padre e hijo compartieron un abrazo que Violeta observó con ternura. Desayunaron juntos en la terraza, disfrutando del clima templado. Sebastián comía papilla de frutas que Violeta había preparado, ensuciándose la cara completamente. Rodrigo intentaba limpiarlo con una servilleta, pero el bebé lo veía como un juego y se reía, moviendo la cabeza para esquivar. «Es imposible», se rindió Rodrigo con una carcajada. «Este niño va a terminar bañado en plátano. Déjalo disfrutar, ya lo limpiaremos después». Hubo un momento de silencio cómodo. Luego Rodrigo carraspeó, su expresión volviéndose más seria. «Violeta, hay algo de lo que necesito hablarte». El tono lo dijo todo. Violeta sintió que su estómago se tensaba. «¿Qué ocurre?» «Ayer recibí una llamada de mi abogado. Mariana quiere recuperar la custodia de Sebastián». Las palabras golpearon a Violeta como un puñetazo. «¿Qué? ¿Cómo se atreve después de abandonarlo?» Su abogado argumenta que estaba en shock traumático por mi arresto, que no estaba en sus cabales, que merece una segunda oportunidad como madre. Rodrigo apretó los puños. «Por supuesto que voy a pelear. Fernández ya está preparando la respuesta legal. Pero quería que lo supieras porque sé lo que Sebastián significa para ti». Violeta miró al bebé,
que ahora jugaba con una cuchara, golpeándola contra la mesa del desayuno con alegría. La idea de que Mariana, la mujer que lo había dejado solo, hambriento y sin medicinas, pudiera reclamarlo, le revolvía el estómago. ¿Tiene alguna posibilidad de ganar? Fernández dice que es poco probable. Los servicios sociales tienen documentado el abandono. Tenemos testimonios, tenemos pruebas. Pero en casos de custodia, a veces los jueces favorecen a las madres biológicas, sin importar las circunstancias. Rodrigo hizo una pausa. Por eso Fernández sugirió algo poco convencional. ¿Qué cosa? Rodrigo la miró directamente a los ojos, y Violeta vio algo allí que no esperaba. Nerviosismo, esperanza, miedo. Sugirió que tú y yo nos casemos. Violeta casi se atraganta con su café. ¿Qué? Escúchame. Sé que suena loco. Sé que apenas hace 3 meses que vivimos juntos como familia. Pero piénsalo. Si estamos casados, legalmente serías la madrastra de Sebastián. Tendrías derechos de custodia, y en conjunto, como pareja casada, presentaríamos un frente mucho más fuerte contra Mariana. Los jueces favorecen hogares estables con 2 padres. Violeta no sabía qué decir. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Rodrigo, el matrimonio no es solo un documento legal. Es un compromiso, una vida juntos. No puedes casarte conmigo solo para ganar un caso de custodia. Tienes razón. Y si eso fuera lo único, no te lo propondría. Rodrigo dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante. Pero Violeta, estos últimos meses viviendo contigo han sido los más felices de mi vida desde que nació Sebastián. Veo cómo lo cuidas, cómo lo amas. Veo tu fortaleza, tu bondad, tu sacrificio. Y me he dado cuenta de algo que debí haber visto desde el principio. ¿Qué cosa? Que me enamoré de ti. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Sebastián dejó de golpear la cuchara, como si supiera que algo importante estaba ocurriendo. No tienes que responder ahora, continuó Rodrigo rápidamente. Sé que es complicado, sé que fui tu jefe, que hay una diferencia de edad, de clase social, de todo. Pero también sé que cuando te veo entrar a una habitación, mi día se ilumina. Cuando escucho tu risa, todo parece posible. Y cuando te veo con Sebastián, veo a la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Violeta sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Rodrigo, yo no sé qué decir. Di que lo pensarás. Eso es todo lo que te pido. Antes de que Violeta pudiera responder, el timbre de la entrada sonó. Rodrigo se disculpó y fue a abrir. Cuando regresó a la terraza, no estaba solo. Con él venía una mujer que Violeta reconoció instantáneamente de las fotografías. Mariana. Seguía siendo hermosa, con su cabello rubio perfectamente peinado, su ropa de diseñador, sus joyas costosas. Pero había algo quebrado en su mirada, algo desesperado que no aparecía en las fotos de revistas. Violeta Durán, dijo Mariana con voz fría. La famosa salvadora. Mariana, te dije que no podías venir sin avisar, intervino Rodrigo con tensión en la voz. Y definitivamente no puedes presentarte aquí exigiendo ver a Sebastián. Es mi hijo, tengo derecho. Perdiste ese derecho cuando lo abandonaste. La voz de Rodrigo era de acero. Cuando lo dejaste solo, llorando, enfermo. Cuando vaciaste las cuentas y huiste como una cobarde. Mariana finalmente miró hacia la mesa donde Sebastián la observaba con curiosidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba asustada. No sabía qué hacer. Vi cómo te arrestaban, vi cómo nuestra vida se desmoronaba, y entré en pánico. Pánico no es excusa para abandonar a un bebé. Lo sé, Mariana gritó, y Sebastián comenzó a llorar por el tono violento. Violeta inmediatamente lo tomó en brazos, calmándolo. Mariana observó la escena, y algo en su expresión se rompió. Mira eso. Ni siquiera me reconoce. Llora cuando grito, pero con ella está tranquilo. Ella es más su madre que yo. Mariana, vete, dijo Rodrigo más suavemente. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Vine a decirte que retiro la solicitud de custodia. Mariana sacó unos papeles de su bolso de diseñador y los dejó sobre la mesa. Mi abogado me convenció de que no tengo caso. Pero más que eso, vine a ver con mis propios ojos si mi hijo estaba bien. Y lo está. Está mejor de lo que jamás estuvo conmigo. Se acercó lentamente a Violeta. De cerca, se podía ver que había estado llorando antes de llegar. Su maquillaje estaba ligeramente corrido. Cuida a mi hijo, susurró Mariana. Cuídalo mejor de lo que yo pude. Y cuando sea mayor, si pregunta por mí, dile que su madre lo amaba. Pero que no era lo suficientemente fuerte para quedarse. Mariana se inclinó. Besó la frente de Sebastián suavemente.
y luego se fue. Sus tacones resonaron en el mármol del pasillo. La puerta principal se cerró. Y así, sin más drama, Mariana Ortega salió de la vida de Sebastián para siempre. Rodrigo se dejó caer en una silla, exhausto. No esperaba eso. Yo tampoco. Al menos ya no tendremos que pelear en los tribunales por la custodia. Violeta asintió, meciendo a Sebastián, que ya se había calmado. Luego, después de un largo momento, habló con voz suave pero firme. Rodrigo, sobre lo que preguntaste antes. Él levantó la mirada, esperanzado y aterrado al mismo tiempo. No voy a casarme contigo por razones legales. No voy a casarme contigo porque sea conveniente o estratégico. La decepción cruzó el rostro de Rodrigo, pero Violeta continuó. Pero si me lo preguntas de nuevo en 6 meses, cuando no haya presiones legales, cuando solo seamos tú, yo y Sebastián viviendo nuestras vidas, entonces mi respuesta será sí, porque yo también me enamoré de ti. De tu fortaleza, de tu amor por tu hijo, de cómo reconstruiste tu vida desde las cenizas. Me enamoré de esta familia que construimos sin planearlo. Rodrigo se puso de pie, caminó hacia ella y la abrazó, con Sebastián entre ambos. Entonces esperaré 6 meses. Esperaría 6 años si fuera necesario. No será necesario, susurró Violeta, apoyando su cabeza en el hombro de Rodrigo. Sebastián, sintiendo el abrazo de sus 2 padres, rió con esa risa pura que solo los bebés tienen. Y en ese momento, bajo el sol de Madrid, los 3 supieron que finalmente habían encontrado lo que siempre habían estado buscando. Un hogar, una familia, un futuro. Pero había una última pieza que necesitaba caer en su lugar. Y esa pieza estaba a punto de resolverse en un juzgado a pocos kilómetros de distancia. 6 meses después, un día cálido de agosto, el juzgado de Madrid estaba preparado para la sentencia final de Augusto Mendoza. El juicio había durado semanas, con testimonios devastadores que pintaban el retrato de un hombre sin escrúpulos dispuesto a destruir vidas para satisfacer su obsesión. La enfermera de Elena Mendoza había testificado sobre cómo Augusto había descuidado deliberadamente a su hijo enfermo. El empleado del banco confirmó las manipulaciones financieras. Los sicarios contratados para secuestrar a Sebastián habían aceptado testificar a cambio de sentencias reducidas, exponiendo toda la red de crímenes de Augusto. Violeta estaba sentada en la sala del tribunal junto a Rodrigo, ambos vestidos formalmente. Sebastián había quedado en casa con una niñera de confianza, ya que el ambiente del juzgado no era lugar para un bebé de 13 meses que ahora corría por toda la casa con pasos tambaleantes. Augusto Mendoza entró esposado, escoltado por guardias. Ya no quedaba nada del magnate poderoso y arrogante. Había perdido peso. Su traje caro colgaba flojo en su cuerpo, su rostro estaba demacrado y pálido. Pero cuando sus ojos encontraron a Violeta, todavía había ese destello de odio, esa promesa silenciosa de venganza que helaba la sangre. El juez Lorenzo Ramírez, un hombre de 60 años con reputación de ser justo pero severo, golpeó su mazo. Orden en la sala. Procederemos a la lectura de la sentencia en el caso del Estado contra Augusto Mendoza Ruiz. El silencio era absoluto. Los periodistas tenían sus bolígrafos listos. Las cámaras de televisión estaban enfocadas en Augusto. Toda España esperaba este momento. El tribunal ha considerado todas las pruebas presentadas, los testimonios, las evidencias documentales, y hemos llegado a un veredicto unánime. El juez Ramírez miró directamente a Augusto. Señor Mendoza, este tribunal lo encuentra culpable de fraude financiero en primer grado, falsificación de documentos oficiales, obstrucción de la justicia, intento de secuestro y conspiración para cometer asesinato. Un murmullo recorrió la sala. Rodrigo apretó la mano de Violeta. Adicionalmente, las investigaciones revelaron su negligencia criminal en la muerte de su hijo Nicolás Mendoza y su participación sospechosa en el fallecimiento de su esposa, Elena Mendoza. Aunque no podemos procesarlo por ese último crimen debido a limitaciones de tiempo y evidencia, queda registrado en su sentencia como agravante de carácter. Augusto permanecía inmóvil, su rostro una máscara de piedra. Por estos crímenes, lo condeno a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Todos sus activos serán confiscados para compensar a las víctimas de su fraude, incluyendo a Rodrigo Santillana Velázquez. Además, se le prohíbe de por vida cualquier contacto con el menor Sebastián Santillana Ortega. El mazo golpeó. Final. Definitivo. Irreversible. Augusto finalmente reaccionó. Se puso de pie bruscamente, intentando liberarse de los guardias. Esto es una farsa. Todos ustedes están ciegos. Ese niño debería ser mío. Era mi segunda oportunidad. Los guardias lo sujetaron, forzándolo a sentarse. Su abogado,
Maximiliano Bravo intentaba calmarlo, pero Augusto estaba más allá de la razón. Mientras lo arrastraban fuera de la sala, gritó una última vez, mirando directamente a Violeta. «Debiste haberte quedado en México. Debiste dejar morir a ese niño. Destruiste todo». Las puertas se cerraron tras él, silenciando sus gritos. El juez Ramírez negó con la cabeza con disgusto. «Que conste en actas que el acusado mostró cero remordimiento. Este tribunal levanta la sesión». Afuera del juzgado, los medios esperaban. Rodrigo dio una breve declaración, agradeciendo al sistema judicial, a su abogado y especialmente a Violeta Durán por su valentía. Lucía Cortés, que había seguido el juicio desde el principio, publicaría ese mismo día un artículo de cierre titulado «Justicia cumplida. El final de un depredador». De regreso en la mansión, Sebastián corrió hacia ellos en cuanto entraron, sus piernas todavía torpes pero llenas de determinación. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó con alegría, lanzándose a los brazos de Violeta. Esa noche, después de acostar a Sebastián, Rodrigo llevó a Violeta a la terraza. Las luces de Madrid brillaban en la distancia. Había preparado una cena íntima, velas, música suave, la comida favorita de Violeta que había aprendido a cocinar específicamente para ella. «Han pasado 6 meses», dijo Rodrigo suavemente, sirviendo vino en 2 copas. «Lo sé. Dijiste que si te preguntaba de nuevo después de 6 meses, sin presiones legales, tu respuesta sería sí». Violeta sonrió. «Lo dije». Rodrigo se puso de pie, y luego, para sorpresa de Violeta, se arrodilló frente a ella. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo de oro blanco, con un diamante que capturaba la luz de las velas como una estrella. Violeta Durán Castellanos. Entraste a mi vida como empleada doméstica, pero te convertiste en la salvadora de mi hijo, la restauradora de mi fe en la humanidad y la mujer de quien me enamoré profundamente. No puedo prometerte una vida sin desafíos. No puedo prometerte perfección. Pero puedo prometerte amor incondicional, respeto absoluto y una familia que te amará por el resto de tu vida. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Violeta. Pensó en todo el camino que había recorrido. La niña pobre de Oaxaca que había cruzado el océano con un sueño. La empleada invisible que nadie veía. La mujer que había arriesgado todo por salvar a un bebé que no era suyo. Y ahora, arrodillado frente a ella, estaba un hombre que la amaba no a pesar de su pasado, sino por todo lo que ella era. «Sí», susurró. «Sí, me casaré contigo». Rodrigo deslizó el anillo en su dedo. Perfecto, como si hubiera sido hecho solo para ella. Se puso de pie y la besó, suave pero apasionadamente. Y en ese momento, todo el dolor, todo el miedo, todas las noches de terror valieron la pena. La boda se celebró 2 meses después en una ceremonia íntima en la mansión. Solo amigos cercanos y familia. El padre Mathieu viajó desde Toulouse para oficiar la ceremonia. Lucía Cortés fue la madrina de honor. Fernández Aguirre fue el padrino. Y Sebastián, con 15 meses y vestido con un pequeño traje, fue el portador de los anillos, aunque más que llevarlos, intentó comérselos. Cuando Rodrigo y Violeta se besaron como marido y mujer, los aplausos llenaron el jardín. Pero el momento más emotivo llegó durante la recepción, cuando Rodrigo tomó el micrófono para dar un discurso. Hace un año, estaba en una celda de prisión, habiendo perdido todo. Mi empresa, mi reputación, mi libertad. Pero lo peor era pensar que había perdido a mi hijo, que nunca lo vería crecer, que moriría sin saber si estaba vivo o muerto. Su voz se quebró, y entonces apareció un ángel, una mujer que no tenía ninguna obligación de ayudarlo, que ganaba menos en un mes de lo que yo gastaba en una cena, pero que tenía algo que todo mi dinero nunca pudo comprar, un corazón puro. Rodrigo miró a Violeta, que estaba sentada con Sebastián en su regazo. «Violeta, me devolviste a mi hijo, me devolviste mi vida, me devolviste la fe en que el bien existe en este mundo, y ahora me das el honor de llamarte mi esposa. No tengo palabras suficientes para agradecerte. Así que pasaré el resto de mi vida demostrándotelo». Levantó su copa. «Por Violeta, la mujer más valiente que he conocido, la madre que mi hijo necesitaba, y el amor de mi vida. Por Violeta», corearon todos los presentes. Violeta se limpió las lágrimas, besó la cabeza de Sebastián, y luego se puso de pie para su propio discurso. «Cuando llegué a España hace 7 años, venía buscando una vida mejor, trabajos, dinero, oportunidades. Pero encontré algo mucho más valioso. Encontré propósito, encontré amor, encontré una familia». Miró a Sebastián. «Este pequeño niño me enseñó que el amor verdadero no tiene fronteras, no tiene papeles,
no tiene límites, que cuando amas a alguien con todo tu corazón, eres capaz de cosas que nunca imaginaste posibles. Violeta miró a Rodrigo. Y tú me enseñaste que las segundas oportunidades existen, que podemos reconstruirnos después de ser destruidos, que el final de una historia puede ser el comienzo de algo hermoso. Levantó su copa. Por las segundas oportunidades, por las familias que elegimos, y por el amor que nos salva cuando todo parece perdido. La noche continuó con música, baile y risas. Sebastián se quedó dormido en brazos de Violeta alrededor de las 10, agotado por tanta emoción. Rodrigo lo llevó a su habitación, lo acostó en su cama de niño grande que había reemplazado la cuna, y le cantó una canción de cuna. Cuando bajó, encontró a Violeta en la terraza, observando las estrellas. Se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. ¿En qué piensas? En lo extraña que es la vida. Hace un año estaba sola, asustada, sin dinero, y hoy soy tu esposa. Soy la madre de Sebastián. Tengo un hogar, una familia. No es extraño, es justicia. Es el universo finalmente dándote lo que siempre mereciste. Violeta se volvió en sus brazos, mirándolo con una sonrisa. ¿Sabes qué es lo más loco de todo? ¿Qué? Que volvería a hacerlo todo. Cada sacrificio, cada momento de miedo, cada noche sin dormir, todo. Porque me trajo aquí, a este momento, contigo. Rodrigo la besó, larga y profundamente. Cuando se separaron, apoyó su frente contra la de ella. Violeta Santillana. Me gusta cómo suena eso. A mí también. Dentro de la casa, Sebastián se movió en su sueño, abrazando el pequeño oso de peluche que Violeta le había dado meses atrás. En sus sueños de bebé, no había villanos, no había peligro, no había miedo. Solo había amor. El amor de dos personas que lo habían salvado de formas diferentes, pero igualmente importantes. Su padre, quien nunca se rindió luchando por él desde una celda de prisión, y su madre, quien lo había elegido cuando nadie más lo quiso. Años después, cuando Sebastián fuera lo suficientemente grande para entender, le contarían su historia. Le contarían sobre la mujer valiente de Oaxaca que cruzó el océano y encontró no solo una vida mejor, sino un propósito. Le contarían sobre el hombre que perdió todo pero nunca perdió su integridad. Y le contarían sobre el amor que puede nacer incluso en los momentos más oscuros. Pero por ahora, en esta noche perfecta de agosto, bajo las estrellas de Madrid, solo había paz, solo había amor, solo había una familia que había sido probada por el fuego y había emergido más fuerte que nunca. Y en algún lugar, en una celda de prisión, Augusto Mendoza miraba las mismas estrellas a través de barras de hierro, viviendo con la amargura de saber que había perdido todo, porque nunca entendió que el amor no puede ser comprado, robado o forzado. Solo puede ser dado libremente. Y solo puede ser recibido con un corazón puro, algo que él nunca tuvo, y nunca tendría. Fin.